Suscríbete a La Panterita, tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. ESCOM es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Radio 1 de marzo, 780M. Anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la 780 AM, la radio paraguaya de los mundiales, a los que nos ven por la aplicación en todo el mundo. Nos ven y nos escuchan, obviamente, como lo hacen igualmente a través de nuestro canal aquí en todo el territorio paraguayo. Sensacional, simplemente una hazaña, fabuloso, lo hecho por Ameliano, un club de barrio, de Villa Amelia o de Barrio Jara, en nuestra ciudad capital, una entidad Nobel todavía en estas instancias, tumbó a un equipo con 10 veces más, o tal vez más, de recursos económicos y clasificó a octavos de final de Copa Sudamericana. Sacó la bandera por el fútbol de nuestro país, le ganó a Atlético Paranaense en un estadio mundialista en Curitiba, victoria con gol de Torales por 1-0 del equipo de Pedro Saravia. Fabuloso, extraordinario todo lo que ha hecho Ameliano, por encima de Cerro, de Libertad, de Luqueño, de Nacional, el país de primera división, Deportivo Tinidense. Es realmente espectacular, digno de alabar, de elogiar, de dimensionar lo que ha conseguido este equipo de barrio a nivel internacional, más allá de lo económico, que siempre es importante. Y Libertad también jugó con la dignidad, le ganó a Nacional de Uruguay y dejó una mechita de esperanza para Olimpia, pensando en el Mundial de Clubes. Cotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, nosotros vinimos un poco más sobrio y Tano vino hoy bien deportivo, pero con un chaleco de la empresa, ¿verdad? Alta facha. Bueno, qué lindo, no sé por dónde comenzar. Y Ameliano pero ¿quién dice? No sé por dónde comenzar a seguir alabando lo de Ameliano. En conceptos laudatorios ya metiste, creo que medio agotaste los adjetivos calificativos para nosotros. Estuve comentando el partido anoche con Juan José y la verdad, sorprendente, porque un poco a priori pensábamos ante el dominio abrumador por momentos de Paranaense que fue dominio abrumador, fue, yo he visto todo el partido. Decíamos, bueno, si nos pide firmar el empate y rápido donde hay que firmar, era el tema, ¿no? Y resulta que Saravia mete 2 cambios a los 10 minutos del segundo tiempo, estaba en el banco la carta de triunfo. Los dos participaron. Ameliano, sí. Un pase estupendo de Vera para que Torales ponga al techo del arco ese gol que le significó una victoria, pero digamos milagrosa, porque lo que es, digo yo, el fútbol, ¿no? El palo jugó a su favor, cuando un arquerazo que tapó todas. Ayer fue la noche de Rossi, sí. Pero no solo la noche de Rossi, sino sí. Te escuché decir, todo le salía tan bien, sí, que hasta cuando iban a definir los jugadores de Paranaense fallaban. Sí, fallaban. Y hasta el punto que hubo una jugada en la cual yo veía gol, por la costumbre, veía gol, sacó con la cabeza al defensor. ¿Patiño fue? No fue Patiño. ¿Y fue Patiño una? Una tanda, pero no vamos a discutir. Claro. No, pero uno sobre la línea. No, ya superado Rossi. Superado, y sobre la línea ahí en la pelota aérea, cerca del poste izquierdo. Este jugador, creo que es argentino, el jugador de Paranaense. Con C empieza la pelota. Canovio llegó. Canovio remató cruzado. Cruzado. Pelota colocada, era gol. Es decir, cuando él toma y pega, yo veía gol. Y sobre la línea saca de cabeza a un defensor. Es decir, pero bueno,
El fútbol de defensa y ataque. Claro. Sigue siendo la dinámica que lo empezado Benicio en este sentido. Dos, tres veces nomás atacó a Ameliano. Pero la astucia, primero la astucia para plantear, por eso dije yo, y me van a matar mis compañeros al mediodía, le dije a Juan José durante su relato, porque si vamos a definir el esquema táctico que te gusta, Tano, el esquema táctico de Tacuarí, ¿verdad? 5-5 era. Porque todo el equipo estaba ahí dentro de su cancha, esperando, agazapado. De Ameliano. ¿Y qué dije yo? Tacuarí. Y te acordaste del Tacuarí anterior, ¿verdad? Sí. Durante el rato también dije Tacuarí. ¿Por qué? Porque la actitud, porque se quedó como una frase. Quedó como un estilo, sí, ese, Sí, de defender. Primero era colegiales, pero después le ganó Tacuarí. Sí, colegiales. Tal equipo se tacuarizó, decimos, ¿sí o no? Sí. Y es lo que hizo ayer, pero astutamente. No perdió, puedo decir con esta frase, no perdió nunca Ameliano el control del partido sin tener la pelota. Defendiendo. Porque supo achicar. Puede que sí. Yo creo que en el fútbol, por más que muchos profesionales dicen la suerte no hay suerte, porque hay momentos que cualquier de carambola te hacen. Ayer, Claro. ¿cuántas chances de gol tuvo Paranaense? Vos viste el partido, Tano, ¿verdad? Contabilizaste. Yo he visto todo el partido. Yo me cansé de contabilizar chances de gol que tuvo el Yo equipo vi los Ameliano. primeros 20. Paranaense, como también tuvo Ameliano después del 1-0, que era obvio. Claro. Que tuvo una oportunidad un par de veces después de Ameliano para hacer un segundo gol. Sí, Tuvo. la contra. En la contra Cuando tuvo, se sí. fue todo Paranaense Sí, para... todo Paranaense arriba, pero Es lógico, ¿verdad? Pero lo más lindo de este equipo de Ameliano es Ese espíritu de cuerpo. solidario, sí, ese Por equipo de Dios. cuerpo, cómo se esmeraban. Pero si hasta Piru Contreras corre, te imaginas el resto. Sí, no, realmente fue sensacional. Realmente yo no pensé en ningún momento que Ameliano le iba a ganar a este equipo jugando de visitante allá. Acá el único que era triste de Yo cosita. firmaba ¿por qué? Y tiene Está que pagar el feliz, premio. ¿Qué premio? Digo yo. Ayer en vestuario ya. No, realmente. Pero genial, ¿verdad? Aquí no pasa luego, ya hablo por los $115,000 que son muy importantes que ha sumado. Y la clasificación que de hecho le da otro ingreso importante, ¿verdad? Porque va a jugar octavo de final directamente. Es el único equipo del fútbol paraguayo que entró de fase de grupo directamente a un octavo de final al mata-mata. Sí. Ganando Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ganando el grupo. Resumilo, fue primero en su grupo. Primero en su Ganó el grupo, claro. Claro, ganó el grupo. único ganó el grupo, le ganó cuando todo el mundo pensaba Paranaense y Oti, Ameliano va a pelear ahí. Bueno, miren lo que ha hecho este equipo con los mismos jugadores. Este es el equipo que le amargó la historia al Olimpia. Este es el equipo que le amargó la historia a Olimpia. Ajá. Le quitó este campeonato, esta Copa Sudamericana a Olimpia. No hay que olvidar. Ya es luego mérito. Ya es un mérito. Aparte le dejó fuera de esta Copa Olimpia. Y ahora se termina clasificando primero en su grupo y es el único equipo paraguayo en avanzar. Tiene mucho mérito. Todavía no tiene rival Ameliano. No, todavía. Paranaense sí tiene. Es un club que desde que empezó a meterse en el ruido de aquel partido de promoción ante Sportivo Luqueño, no deja de dar noticias. Sí. Con varias Totalmente noticias cierto, y varias jornadas históricas para un club bastante humilde, muy bien administrado y organizado, y que ayer uno ve el partido, utilizó la herramienta que le servía para sacar un resultado que era el nivel defensivo, porque sabe que futbolísticamente de tú a tú es menos que Atlético Paranaense. Correcto. Pero en la solidaridad del grupo encontró la posibilidad de vencer a un equipo fuerte de Brasil que hoy es líder del Brasileirão. Y líder, Sí, Sí, líder. hoy en día podemos decir de que uno viendo el partido no se amilanó a Ameliano. No, y es que siempre entró había una pierna para obstruir, siempre había una pierna para despejar. Y eso fue lo que vos dijiste hace rato. Vos hablaste, yo dije solidaridad, vos dijiste, no sé, una conjunción. Había equipo, había. Claro, espíritu de cuerpo. Espíritu de cuerpo, o sea que estaban comprometidos. O sea, yo realmente me emocioné frente al televisor. Y a veces le escuchaba a usted un ratito, después apagaba y seguía escuchando otra vez. Y estábamos ahí con el partido, el mano a mano, porque realmente. Rossi estuvo en su noche. Bien posicionado, bien ubicado siempre. Quemando segundo, inteligente. Le amonestaron ya a la última hora del partido. Era el momento que tenían que amonestarlo. Y el fondo de Tacuarí Patiño jugó aguantó bien. todo. Para mí que Patiño sacó muchas pelotas también. Paredes fue un poco un oxígeno de salida. El marcador de punta, el lateral.
y todo. Y el gol que le anularon, bien anulado, porque pegó en el árbitro. Ajá. Pegó en el árbitro la pelota y habilitó al jugador de Paranaense. Sí, señor. Bien anulado el tanto. Única parte estaba en offside. También está en offside. Sí, claro, offside. Sí. Pero 2 goles le anularon. 2 le anularon. A Paranaense, sí. Está en línea Pedro Sarabia. Increíble. Pedro, antes que nada, Pedro, muchas felicidades. Orgulloso de tu equipo, de lo que hicieron anoche, de vos. Realmente lograron un triunfo histórico, sensacional. Único referente paraguayo que continúa y que clasifica directo de grupo a octavo de final de su competencia internacional. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal, Luis Enrique? Un saludo a tus compañeros también de paso. Bueno, contento por el momento, por decir de una manera, haber conseguido el día de ayer una victoria ante un rival durísimo, en la envergadura de un equipo copero, un equipo campeón. Pero bueno, esto se debe al empeño, al ser solidario, al compromiso que han tenido estos jugadores y muy agradecido con los jugadores porque son los protagonistas. No, pero realmente todo. Acá estamos hablando de que se nota que hablaste muy bien con el grupo, estaba comprometido, estaba unido, porque todo el mundo le cubría al compañero, se esmeraba por cerrar, por arrojarse para tapar una pelota que tenía destino de arco, un montón de factores que sobresalen en un plantel. Y yo creo que recién acá decía también Juan Eduardo, Jotita decía el planteamiento muy válido. El fútbol es defensa y ataque, y vos inteligentemente, sabiendo de las limitaciones, planteaste defensivamente, y eso vale en el fútbol, eso vale. Gracias a este sistema, el Real Madrid también juega mañana la final de la Champions. O sea que lo que hiciste y lo que planificaste fue correcto y salió muy bien para mí, Pedro, ¿o me equivoco? Sí, Luis Enrique, sabíamos del potencial del rival, de enfrentar a un rival que conoce muy bien su reducto, un césped sintético que sabemos, donde el cual un jugador paraguayo no está acostumbrado. Pero bien, yo creo que el sistema lo veníamos trabajando, ya lo hicimos contra Libertad, pero fue de otra manera, por ahí fue con un 5-3-2 contra Libertad, cambiamos, fue un 5-4-1, pero con más soltura de los extremos. No podíamos soltarlo tanto porque el equipo paranaense tenía muy altos sus laterales, donde el cual no nos permitía ir con muy buena oxigenación, donde el cual se diluía un poquito en 3/4 de cancha. Pero bueno, el fútbol es de esa manera, primero saber, en todos los equipos que hemos dirigido, saber defender, y bueno, tener la oportunidad de hacer el gol y concretarla. Se dio el día de ayer algo redondo, pero saber que también tuvimos la mano de Dios, la bendición de Dios más bien, en los momentos en el cual necesitábamos el esfuerzo de cada uno. Es cierto, vos ya estás acostumbrado a jugar en estadios de esta magnitud, estadio lleno, jugaste por la Albirroja, jugaste en River de Buenos Aires, sabés lo que es este tipo de presión, pero hay muchos chicos de tu plantel que están teniendo la experiencia ahora de jugar internacionalmente y de jugar en estadios así como anoche, el público empujando, y tus muchachos no bajaban la guardia. Vos sabés que a mí no me tocó narrar, le tocó narrar a otro compañero, estuvo comentando el profe Benicio, pero me tocó escucharla a ellos y ver por televisión en casa y vibrando como si fuera que esté jugando la selección paraguaya. Y hace rato le decía aquí a la mesa, a Jotita, al Tano y al profe, no me pasaba una cosa así, es decir, prenderme frente al televisor y estar ahí enloquecido como si fuera que la albirroja era la casaca de Ameliano. Y eso es lindo porque el fútbol pues es contagio, y todo esfuerzo y todo lo que uno que hace años está en el fútbol y ve esto, te contagia y estás ahí empujando, queriendo vos cabecear, meter la pierna para patear una pelota para defender. Eso nos pasó ayer con tu equipo. El país festejó lo de Ameliano, Pedro. Sí, así es, Luis Enrique. Realmente nosotros lo sentimos de esa manera. Somos un equipo con el cual dependemos de cada uno de los jugadores que inician y lo que ingresan en el segundo tiempo. Es un equipo solidario. Yo sé que tenemos o hubiéramos estado mejor en la tabla
en lo que respecta a la tabla de campeonato local. Pero bien contento. Nosotros íbamos a disputar una final el día de ayer y teníamos 10 puntos y no estamos clasificados ahora. De seguro teníamos ese convencimiento de saber de que eran jugadores de otro nivel, pero sabíamos que hemos tenido partidos en el cual el equipo se agranda en estas situaciones. Y sí, no te voy a mentir en decir que uno lo traslada el haber jugado en su momento como jugador en estadio lleno, en un marco donde se ha jugado partidos por el campeonato del mundo. Y bueno, saber de que ellos pudieron manejar esa ansiedad, el nerviosismo y terminar ganando ante un rival de la magnitud en el cual es el Atlético Paranaense, de seguro que tiene su cosa muy importante, porque lo veíamos a cada uno de los jugadores sacar esa pelota o dividirla en cada jugada de la manera como si fueran la última pelota. Y bien lo dijiste, me hacía recordar en aquella época cuando nos tocaba jugar a nosotros por la selección, defender de esa manera y bueno, ratificar con un triunfo seguro es muy bueno. Pedro, un gusto saludarte, felicitaciones. Gracias, profe, muchas gracias. Qué bien, me gusta lo primero luego, razonable el dispositivo táctico, que es un poco lo que preparaste como estrategia en el pizarrón y cuando se plasma con un éxito en la cancha, pues tiene todo sentido. Vos a veces preparada de manera magnífica y el resultado en la cancha es totalmente diferente y como que parece que no preparaste bien, ¿verdad? Pero son las reglas de juego en este trabajo de los técnicos de fútbol, ¿no, Pedro? Sí, profe, realmente uno tiene la idea y el compromiso de estudiar al rival antes de enfrentarlo. Claro. Nosotros sabíamos que si lo enfrentábamos de igual a igual lo íbamos a sufrir bastante. Sabíamos de que si le cedíamos los espacios, ellos manejan muy bien el terreno de juego. La calidad de sus jugadores podíamos estar corriendo mucho más para atrás y en desventaja numérica por las triangulaciones que hacen. Y bueno, saber de que también uno, como dijiste, puede planificar de una manera y bueno, al poco tiempo tiene que cambiar. Claro. Pero entendieron, hubo compromiso y bueno, el compromiso de estos jugadores es bastante grande que ha llevado a sacar este resultado ante una rival. Lo último de mi parte, para no abusar de tu tiempo, porque están los compañeros también que quieren preguntarte, Pedro, minuto clave. A veces también ese tema de mover el banco, de refrescar el equipo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la lectura del compromiso. Pedro, la clave, 55 minutos tengo acá en mi copiatini, ¿verdad? Anoche, porque hice el partido. Lo metiste en la cancha a Vera y a ¿cómo se llama? A Torales. Richard Torales. Sí, Torales. Y el pase fue de Vera, la asistencia de Vera dentro del área y Torales que pone la pelota en el techo del arco de Paranaense. Yo creo que ha de ser gratificante para ustedes los profesionales en ese sentido, hacen un cambio y como que le dan en la tecla, ¿no? Tocan el timbre justo, ¿no, Pedro? Sí, por lo que nosotros a principios del partido y otros anteriores siempre hemos arrancado con Richard Torales de titular. Viene teniendo una continuidad y un buen nivel. Lo hizo muy bien el último partido contra Libertad. Consideramos de que no era el momento de hacerlo arrancar por el hecho de que queríamos poner gente rápida, por ahí ganar más en los espacios y no en dividir. Sabíamos que si lo poníamos a comienzo iba a tener una fricción con sus zagueros que son bastante altos, iba a estar desgastado. Pero bueno, uno lo puede pensar de una manera, ¿verdad? Lo pusimos a Iván de uno, empezó a chocar, empezó a desgastar a los zagueros, sabían ellos que con espacio nosotros lo podíamos hacer daño. Y bueno, teníamos esos primeros minutos del segundo tiempo donde el cual ellos fueron sobre nosotros y bueno, decidí hacer ese cambio por la velocidad de Vera, el desgaste que ya venía teniendo Samudio, esos
primer tiempo que fue bastante duro y bueno, como se dice, los dos fueron partícipes de aquel gol histórico para la institución, para todos, estar en ese momento justo para que pueda robar en este caso Freddy y bueno, el pase para Richard que lo definió bastante bien. Pedro, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? ¿Todo bien? Bien, Pedro, felicitaciones. Tremendo, heroico lo que han hecho en esta fase de grupos de Copa Sudamericana, que lastimosamente en el campeonato como que no se refleja del todo y es entendible. Un plantel no muy extenso, sufriste también algunas lesiones en tu plantilla, y el entusiasmo, la emoción, la motivación que tiene tu plantel para jugar una competencia internacional. Cuando Danubio le gana a Atlético Paranaense parecía que todo se complicaba, ¿no? Pero ¿desde dónde nace este convencimiento de ir a Brasil ante un equipo que hoy es puntero del Brasileirao? ¿Parte por una motivación tuya hacia el plantel o tu plantel está automotivado con esta competencia? Jotita, yo creo que todos hemos hecho lo nuestro, en el caso del cuerpo técnico. Nosotros veníamos no teniendo resultados, tenemos una obligación de estos 2 partidos finales por campeonato local. A nivel local no veníamos consiguiendo, teníamos oportunidades de goles, fuimos a jugar en 2 de mayo. Considero que los primeros 30 minutos fueron buenos, fallamos aquella pelota que le toca a Piru Contreras no poder llegar o concretar. Lo hicimos el último partido con Libertad también, estuvimos en el primer tiempo, estuvimos en el segundo, lo de Iván. Pero bueno, el equipo fue tomando confianza, modificamos un poquito el sistema que veníamos jugando, no nos encerramos en un solo sistema. A veces jugamos con un solo delantero, con 5 volantes, 4 defensores, o un 4-3-3. El día de ayer sabíamos que teníamos que planificar de otra manera por la calidad del rival, por saber de ocupar los espacios. Y bueno, estos jugadores son bastante fuertes. Sabíamos la oportunidad de saber ante un rival muy fuerte como es el Atlético Paranaense. Estaban fortalecidos, estamos unidos en lo que respecta siempre a las situaciones, porque normalmente cuando venís perdiendo de manera continua o no pueden encontrar el resultado, se empieza a desbaratar lo que sería la armonía. No se perdió, hubo un compromiso y se reflejó el día de ayer. Bueno, ahora vas a tener un pequeño descanso de la doble competencia a esperas del futuro rival en Sudamericana y a enfocarse en estos 2 partidos del campeonato para tratar de puntuar lo más posible y trepar un poquitito en esa tabla de la apertura, Pedro. Sí, tenemos una obligación. Son jugadores que están comprometidos y bueno, siempre vamos a respetar al rival de turno. Saber que una victoria no te tiene que relajar, sí te tiene que dar confianza a salir a jugar estas 2 finales que nos quedan de la mejor manera. Pedro, Tano, ¿cómo estás? Felicitaciones. ¿Qué tal, Tano? Muchas gracias, Tano, muchas gracias. Pero nosotros hablamos siempre, bueno, en el mundo del fútbol y también del periodismo, el famoso cambio de chip. ¿Qué es lo que es ese cambio de chip? Porque si nosotros tomamos como referencia la campaña de Ameliano en el campeonato, han hecho 1 punto en 5 partidos. Entonces digo, ¿cómo se entra en la mente del jugador de fútbol cuando se compite a un alto nivel y vos sabés de que tu rival tiene muchísimas más oportunidades de lo que probablemente vos podés llegar a tener? ¿Cómo se hace realmente ese cambio de chip teniendo en cuenta el partidazo que hicieron el día de ayer? No solamente el día de ayer, sino que ustedes hicieron los partidos que tenían que hacer. Le ganaron los 2 partidos al equipo venezolano, le ganaron un partido a Danubio, empataron el otro. O sea, hicieron la campaña realmente espectacular como para terminar ganando el grupo. ¿Cómo se hace para cambiar esta situación teniendo en cuenta de que en el campeonato el pasar no era precisamente de lo mejor, Pedro? Realmente nace primeramente, no caer en una desesperación de parte nuestra, principalmente la mía. Un día hablé con un entrenador, voy a dar el nombre, Marcelo Gallardo. Me decía, nosotros tenemos la tecnología, grabamos lo que respecta a los entrenamientos, lo vemos quién entrena al 100,
quién está entrenando un poquito más lento, manejando su tiempo. Tenemos el GPS. Y él me decía un día, pero vos sos uno, o sos dos, o sos tu cuerpo técnico, y yo te controlan también. Y yo siempre dije, puedo estar preocupado, pero no tengo que trasladar a ellos, porque veníamos, como bien lo dijiste, haciendo un punto en 5 partidos. Yo creo que existe una motivación jugar un partido de la envergadura del día de ayer, pero bueno, en ningún momento mostramos desesperación, tratamos de hacernos fuertes. Sabíamos de que el fútbol te da revancha a los pocos días. Bien lo decía uno de ustedes, de que el haber aquel partido de Danubio con Atlético Paranaense con Danubio, los resultados, uno decía, ¿qué habrá pasado? Si Atlético Paranaense con solo empatar, nosotros ya estábamos en el playoff, por lo menos. Pero bueno, el fútbol te presenta este tipo de situaciones y tenés que sortearla. Como profesional siempre uno quiere crecer, está siempre tratando de canalizar sus emociones, porque esa es la palabra que siempre trato de hacer. Cuando ganamos no ser el mejor, y también cuando estamos en un momento no tan dulce, tratar de tener un equilibrio y que estos jugadores que son los protagonistas, y estoy muy agradecido con ellos, puedan encontrar su mejor rendimiento como lo hicieron el día de ayer. Bueno, yo te estaba contando al arrancar que a mí me tocó ver el partido por televisión, y vos sabés que cuando no estás en cancha relatando y ves el partido por televisión, hay una cámara que le sigue al entrenador. Estuve vibrando con tus gestos, con tus indicaciones, con por momentos tu serenidad, un montón de cosas. Viviste tu partido de manera muy especial. El equipo de Deporte Total te felicita, Pedro, a vos y a tus muchachos, y sacaron la cara por el fútbol de nuestro país. Es muy meritorio lo que han hecho, así que a disfrutar y a prepararse para lo que se viene partido tras partido después. Muchas gracias, y esperemos siempre, como digo, corroborar lo que venimos insinuando, porque el fútbol es momento y queremos siempre, de la única manera al cual se le da el valor al cuerpo técnico, comisión directiva, jugadores, es cuando uno tiene un rendimiento parejo. Muchas gracias. Pedro Saravia, técnico de Ameliano, que tuvo una heroica clasificación frente a Paranaense, jugando en el Estadio Mundialista de Curitiba, ante un marco imponente, copado de público, torcedores de Paranaense. No habrán esperado esa gente. ¿Vos viste la hinchada? Pues, sí. Ustedes hicieron también por televisión. ¿Viste el grupo de Paranaense? No estaban 10. No. Sí. No había 10 hinchas de Ameliano, pero había bandera. Una bandera. ¿Verdad? Yo vibraba ahí porque a veces le enfocaba, ¿verdad? Y quería ver cuando hizo el gol Torales como el festejo explosivo ahí de esos compatriotas. Pero es valor agregado la alegría en estas condiciones, y vos sabes bien cuando se viaja y hay un grupito nomás y una multitud en contra. ¿Sabes lo que disfrutaba? Ahí está, no había más de 10, entonces ahí había más de 10. Recién enfocó, ahí está, no, había más. Pero no es literal, lo que quiero significar, ¿verdad? Poquito frente a la multitud. Sí, lo que es esa multitud. Bueno, con la felicidad de hablar de la clasificación de Ameliano, una breve pausa con Robert. Ya venimos. Libertad también se despidió dignamente de la Copa. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Gustavito Gavilán, vamos contigo hasta la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Ñuguazú. Buen día.
Buen día, Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Ya está el profe Daniel Garnero con Justo Villar, ya puede arrancar la conferencia, damos el visto bueno para poder arrancar la conferencia de prensa. Ahora. Sean bienvenidos a la Casa del Fútbol Paraguayo, que hoy nos convoca para conocer la lista de convocados para los amistosos internacionales de cara a la participación de la Albirroja en la Conmebol Copa América 2024. Recordando que estos amistosos van a ser el 7 de junio ante Perú en Lima, el martes 11 de junio ante Chile en Santiago y el domingo 16 de junio ante Panamá en la ciudad de Panamá. Último encuentro para posteriormente trasladar al plantel albirrojo hasta Houston, sede del primer partido de la Albirroja en la próxima edición de la Copa América. Pasamos a conocer la lista de convocados para estos partidos amistosos. Claudio Coronel, New York Red Bulls de Estados Unidos. Alfredo Aguilar, Club Esportivo Luqueño, Paraguay. Rodrigo Morínigo, Club Libertad, Paraguay. Gustavo Velázquez, Club Atlético News Old Boys de Argentina. Iván Ramírez, Club Libertad de Paraguay. Gustavo Gómez, del Palmeiras de Brasil. Fabián Balbuena, del Dinamo de Moscú, Rusia. Omar Alderete, del Getafe de España. Néstor Jiménez, del Club Libertad de Paraguay. Junior Alonso, del FC Krasnodar de Rusia. Matías Espinosa, del Club Libertad de Paraguay. Andrés Cubas, Vancouver Whitecaps de Canadá. Ernesto Caballero, Club Libertad de Paraguay. Fabricio Peralta, Club Cerro Porteño de Paraguay. Richard Sánchez, Club América de México. Matías Villasanti, Gremio de Brasil. Matías Rojas, Inter Miami de Estados Unidos. Damián Bobadilla, Sao Paulo de Brasil. Miguel Almirón, Newcastle United de Inglaterra. Alejandro Romero Gamarra, Alain de Emiratos Árabes Unidos. Gabriel Aguayo, Club Cerro Porteño, Paraguay. Adam Vareiro, Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina. Alex Arce, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Derlis González, Club Olimpia de Paraguay. Ramón Sosa, Club Atlético Talleres de Argentina. Ángel Romero, del Corinthians de Brasil. Y Julio Enciso, del Brighton de Inglaterra. Nos acompañan el director técnico de la selección paraguaya, el señor Daniel Garnero, y el director deportivo de la selección paraguaya, el señor Justo Villar. Y tras conocer la lista de convocados para estos amistosos internacionales, pasamos a la ronda de preguntas. Primera consulta, Pedro Torres Infran, Tigo Sports. Daniel, Justo, buenos días para todos. Quisiera preguntarle primero al profe, luego a Justo. Daniel, respecto a esta lista, imagino que ha sido analizada minuciosamente para tener todos los detalles abordados de cara a la Copa América. ¿Y qué tanto dentro de este periodo de trabajo que tienen de aquí en adelante va a marcar quiénes quedan fuera y finalmente quiénes quedan dentro de la lista final para la competencia? Buenos días para todos. Sí, esta convocatoria es inicialmente para la fecha FIFA de estos dos amistosos que tenemos. Y sí, tenemos todo planificado como para poder utilizar este tiempo que tanto deseábamos tener para ponernos de acuerdo con los futbolistas, buscar una idea clara, ver quién está mejor para encarar un torneo tan importante como es la Copa América. Para Justo, buenos días. Respecto a Villasanti, puntualmente desde el lado que tiene que ver más del organizativo, ¿no? Villasanti, el permiso no, es factible o no para este momento, y los jugadores que definen el campeonato, que terminan competencia a nivel local entre semana, ¿estarán disponibles para ese primer partido no ante Perú? Buenos días a todos, muchas gracias, Pedro. Lo de Matías es una situación que para nosotros, aparte de que es un jugador sumamente importante para la selección, sabemos la situación que tiene el gremio en el tema de la catástrofe que sufrió toda la zona de Porto Alegre en ese sentido, y que había pospuesto partidos importantes para la Copa Libertadores. Tuvimos una comunicación de parte del gremio oficial, también nosotros hicimos nuestra contestación.
nosotros entendiendo la necesidad que tiene Daniel y la potestad que nos da a nosotros a través del reglamento de FIFA poder contar con él, sentimos la necesidad también de hacerlo y de tenerlo. Y también, para completar, tenemos un tema organizativo logístico, que es el tema de la visa americana, que él es justo uno de los jugadores que no tiene, y no es que tengamos mucha apertura con el tema de la embajada para que nos pueda habilitar cuando nosotros queramos, sino que es cuando ellos quieren, y justamente ellos nos dieron una fecha dentro de la fecha FIFA, y va a ser imposible para nosotros poder obviar ese paso demasiado importante para nosotros. En cuanto a los jugadores que disputan la última fecha del campeonato, intentaremos tenerlos lo más rápido posible. Sabemos de lo importante que es para ellos jugar ese partido, y también para nosotros contar con ellos, así que con Dani ideamos, él ideó obviamente que quería contar con ellos, y seguramente se hará el mayor esfuerzo para que puedan viajar con nosotros. Jorge Izquierdo, Canal Gen, Radio Universo 970 AM. Buenos días, para todos. Le hago una consulta. Profe, le quiero preguntar directamente, de un tiempo a esta parte, los partidos que ha dirigido y el tiempo que ha tenido desde que fue el último compromiso de Paraguay hasta aquí, ¿qué ha sacado puntualmente en cuanto a preocupación y en lo que va a insistir en estos amistosos, y obviamente pensando un poco en la Copa América? ¿Qué es lo que Daniel Garnero busca consolidar en estos partidos que le quedan, y obviamente pensando ya a posterior después para lo que va a ser el inicio de vuelta de las eliminatorias? Después le hago la consulta a Justo Villar, pero también le toco el punto de paso, profe, la presencia ahora de Gabriel Aguayo, aprovechando un poco su momento, es arroparlo, darle esa vestimenta de selección que pueda ir teniendo ese roce con los demás más experimentados, en este caso de la absoluta. No, el tema de la preocupación, me hablaste de preocupación, no, lo único que no pudimos quizá competir desde el último partido de clasificación del año pasado, lo que pasó en Rusia, a nosotros nos sirvió desde lo organizativo, desde el conocimiento, de una idea de juego, relacionarnos con los futbolistas, pero necesitamos competir. Eso creo que es la parte que más nos ocupa, por eso vamos a tratar de utilizar al máximo esta fecha FIFA, donde quizá era mejor tener un partido solo para tener más entrenamiento, pero venimos con una falta de competencia que por eso preferimos que sean dos. Y lo de Gabriel, queremos conocerlo, está teniendo muy buenos rendimientos en su club, y la verdad que creo que puede ser un aporte importante para la selección, no solo ahora, sino pensando también en el futuro. Justo, buenos días. En cuanto a los entrenamientos, hay futbolistas que ya están por acá de vacaciones, algunos ya libres de sus equipos. ¿Ellos desde cuándo se suman? Porque evidentemente va a ser importante que vayan trabajando ya, ir teniéndolo la mayor cantidad de tiempo posible, imagino. Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Hay algunos jugadores que sí ya están por acá y que están bajo ya el mimo del profe. Darío ya lo está mimando un poquito. Obviamente que para nosotros los profesionales, los jugadores profesionales que tenemos en la selección, ellos mismos piden poder entrenar y no estar tanto tiempo sin actividad, así que los que ya están libres están haciendo sus actividades con el profe, y desde el lunes entramos todos juntos ya los que están disponibles acá. Kevin Ledesma, el 13, Deportes 1, Unicanal. Buenos días para todos, buenos días, profe, buenos días, Justo. Estamos en directo para Radio 1. Le quiero consultar por dos jugadores particulares, uno que está en la lista y otro que no está en esta prelista. ¿Cómo lo ve? ¿Qué reporte tiene sobre Julio Enciso? Y lo de Diego Gómez, que si puede aclarar algo, cómo está él, porque no está en esta prelista, y si va a poder estar en la lista de la Copa América. Y después le hago la consulta a Justo. Julito está bien, la verdad que fue uno de los que hoy acaba de entrenar acá en el comité, así que Julito está en condiciones, está con muchas ganas. Y lo de Diego tenemos que esperar un poco, está en pleno proceso de recuperación, están los tiempos ya previstos por el club, así que en esta prelista, en la lista de la fecha no está. Esperemos y que podamos tenerlo para la Copa. Justo, buen día.
¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes en la parte logística? Porque sabemos que la Copa América tiene su manual, tiene su libro de operaciones. ¿Qué es lo que más le ha complicado para que los futbolistas y para que el cuerpo técnico también puedan trabajar con relativa normalidad y tranquilidad? Empezando ya en estos amistosos y ya viendo lo que va a ser los 3 partidos de Copa América. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buen día. Lo más complicado obviamente son siempre los temas legales de visado. Y con los jugadores internacionales. Igual se nos complicó en este último tiempo con jugadores nacionales también porque están compitiendo y casi que no salen de concentración, están todo el tiempo compitiendo, y de algunos jugadores del plano local que tenemos también tienen ese tema, así que ahí con el profe Darío estuvimos ideando alguna estrategia con los entrenadores de los clubes para que podamos tenerlos a todos en condiciones, pero lo más complicado es eso más que nada. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación, Deporte Total 780 AM. Buen día, Daniel. Buen día, Justo. Buen día, Daniel, mirando la lista, no sé si es una preocupación personal o también pasa por oficio. Es una situación a tener en cuenta también, y lo tenemos al profe Pablo Rosso acá en el sentido de que hay que empezar a fomentar los laterales de oficio teniendo en cuenta de lo que pretende el formato táctico que le gusta a usted por todo lo que ya ha pasado, o es una situación simplemente casual el hecho de casi no llevar el lateral de oficio, profe. No, lamentablemente no es el puesto donde más jugadores en buenos niveles están, lamentablemente. Y bueno, eso nos buscaremos otras alternativas, pero sería buenísimo poder contar con, como decís vos, con laterales de oficio. Es lo que nos toca y ojalá podamos adaptarnos rápidamente para poder no tener ningún inconveniente con la función específica del lateral. Y para Justo, ¿solamente el caso de Villasanti es el tema documentario, el inconveniente, o hay otros jugadores también que están con ese inconveniente, Justo? No, tenemos varios, no es el único. O sea que no es el único que... ¿En esta lista, en esta lista particular? Hay varios de los que necesitan algunos renovación, pero el caso más llamativo en este caso es por el tema de que Gremio tiene partidos de Copa Libertadores en el medio y nosotros no podemos obviar esa documentación con él, más que nada. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buen día para todos. Daniel, le quiero hacer 2 consultas. Sí. Primero, sobre la ausencia de Tony Sanabria. El hecho de que él no esté en esta lista ya implica que no va a la Copa América. Y le hago la pregunta desde el punto de vista que él jugó casi toda la temporada, ya sea como titular o ingresando en el Torino. Y atendiendo a que no tenemos muchos jugadores en Europa, por eso le hago la consulta a qué se debe su ausencia. Y lo segundo que le quiero plantear, como veo que está Derlis González, retorna a la selección, y él no viene siendo titular en su equipo. Aquí la consulta es, ¿qué pesó para esta convocatoria? El conocimiento que usted tiene previamente, los antecedentes de Derlis en la selección, porque le pongo el ejemplo, a nivel local viene rindiendo bien Cecilio Domínguez, por ejemplo. ¿Qué pesó más para que Derlis González esté y no Cecilio? O en otro puesto incluso Robert Piris da Mota, que está en un buen nivel, no está. Por eso, ¿a qué se debe esa convocatoria de Derlis? No, lo de Tony, bueno, hoy en esa posición hay muchos futbolistas que están pasando muy buenos momentos y es una competencia interna que va a haber siempre y bueno, es una cuestión de elección. Lo de Tony no tiene ningún tema personal con él, al contrario. Y lo de Derlis, obviamente que el conocimiento veo que está siendo muy participativo en el tiempo que le toca entrar. Quizás no está hoy para jugar los 90 minutos, pero el tiempo que le toca yo lo imagino haciendo esa misma función y lo veo muy bien. Y lo de Cecilio exactamente lo mismo que con Tony. Obviamente que en todas las listas hay gente que queda fuera por un cachitito así, por decisiones o por gusto del entrenador. Eso va a pasar constantemente. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, buen día. Justo. Buen día. Profesor, viendo a los rivales, la lista de los equipos participantes de la Copa América, ¿cuál sería el mensaje de nuestro administrador al mundo futbolero paraguayo? Vamos a ir a competir, vamos a ir a armar un equipo, lo importante es la etapa clasificatoria para el Mundial, o
señores, esta es una situación complicada, vamos a ver qué pasa en esta Copa América. ¿Cuál sería su mensaje, profesor? No, nosotros tenemos 3 partidos previos a la Copa América que queremos darle una idea, una forma de ir a buscar los partidos y después competir. Obviamente hay que competir en una competencia muy importante como es la Copa América, pensando y preparándonos constantemente para lo más importante de todo, que es la clasificación para el Mundial. Pero es una competencia internacional muy difícil, nos tocó una zona complicada, pero nos queremos preparar para poder estar a la altura de esa competencia y tenemos con qué poder pelear un lugar en esa clasificación para seguir avanzando en la Copa. Perfecto. Justo en la lista final, ¿van a dar otra vez en conferencia, vía Zoom, porque van a estar fuera del país, o va a ser directamente vía redes sociales? Esa lista final. Estamos viendo cuál es la manera más, y los tiempos también, porque hay algunas tomas de decisiones que todavía están en manos de Dani, que seguramente se verá en el transcurso de terminada la fecha FIFA y el tiempo en que tenemos que dar la lista. Quizá por ahí se pueda dar en una conferencia o luego, pero tenemos ideado por ahí, conversando con Dani, hacer una conferencia antes de la partida del equipo a Panamá, y si está todo en condiciones seguramente se dará ahí, si no veremos cómo hacemos. John Walter Ferrari, Deportes Unicanal. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, John. Buen día. Consultarle un poquitito, siguiendo el plano en cuanto a lo futbolístico. Venimos viendo realmente individualidades en sus equipos que van resaltando los futbolistas, y enfocarme un poquitito en el arco, algo que un tiempo atrás era una preocupación por el nivel bajo que estábamos teniendo, a tal punto que llegamos a nacionalizar. Hoy vemos la vuelta de Alfredo Aguilar y la convocatoria de Morínigo, que realmente está demostrando un nivel interesante también en su equipo. ¿Cómo ve usted de un tiempo a esta parte lo que es, en este caso, los arqueros que estamos teniendo para la selección paraguaya? Sí, yo creo que a diferencia de otros tiempos, que los equipos grandes generalmente eran arqueros extranjeros, hoy el hecho de que esté Rodrigo, que Alfredo esté compitiendo también muy bien, nos da la posibilidad de poder tener otras alternativas. Lo de Rodrigo, lo mismo, es un chico que lo conocemos bien, es joven, para ser arquero tiene una proyección muy larga, entonces me parecía que era muy importante que esté con nosotros, que él también sabe lo que nosotros le vamos a pedir, se va a sentir muy cómodo y ojalá pueda rendir al máximo. Justo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Deportes Unicanal. Consultarte un poquitito, volviendo a esa conferencia anterior, donde decías, son 12 los jugadores en la lista. De esta lista que tenemos ahora con nombre y apellido, ¿están los 12 o por lo menos estos 3 que van a ir a los Juegos Olímpicos? Hay algunos y algunos no. O sea que, pero siempre se sigue intentando en algunas gestiones que es necesaria para, como decíamos, vos me estás hablando de la lista del Olímpico. Del Olímpico, sí. Dijiste que eran 12 y hoy tenemos más de 12 en una lista de futbolistas que podrían estar en ese Olímpico. Sí. Algunos ya pudimos contactar y sabemos de que va a ser casi imposible, y otros que todavía necesitamos aclararle cierta situación. Tenemos antes de la competencia 3 partidos de entrenamiento en la mini pretemporada que va a tener su 23 en Francia, así que hay situaciones que todavía se van a ver, pero sí hay algunos acá que podría ser. Matías Lugo, Radio La Unión, R800 AM. Justo, buenos días, profesor Daniel, buenos días también a todos los presentes. Factor tiempo, profe Dani, la pregunta para usted. Llegando a esta Copa América, ¿cree que ya se dio el suficiente tiempo como para poder llegar en condiciones óptimas en cuanto a idea futbolística y en cuanto a encontrar los nombres propios para la selección? Yo creo que vamos a tener estas semanas de entrenamiento más los 3 partidos previos a la Copa, que nos van a dar un parámetro mucho mejor de cómo llegamos. Ojalá lleguemos de la mejor manera. El rendimiento, el conocimiento, el día a día nos va a determinar en qué situación estamos. Ojalá que nos sirvan mucho estos 3 partidos como para poder
llegar óptimos a una competencia muy, muy importante y muy difícil como es la Copa América. Y para justo, más allá de ya su cargo, de todas las gestiones, ¿cómo sintió en ese tiempo de trabajo el clima anímico de Paraguay? Usted que es ya un histórico de Paraguay, ¿cómo le sintió al grupo llegando a esta etapa de selección paraguaya? Creo que hay una renovada aire de algunos jóvenes, como decía Dani, que había citado algunos chicos y otros. Él tuvo la posibilidad de visitar, estar con ellos, con algunos de los muchachos y sentirle un poco in situ en sus clubes cómo se sentían y cómo estaban para esta convocatoria, y eso a nosotros nos alimenta la ilusión que tenemos de que sigamos mejorando. Tenemos esta Copa América para trabajar en lo grupal, en lo anímico, en lo que ellos saben hacer, en lo que ellos pueden hacer, porque sabemos que pueden hacer y pueden lograr los objetivos que nos proponemos para la selección, y el convencimiento de parte de ellos de que ellos, siendo quienes son dentro de sus clubes y poniendo todo lo que saben dentro de la cancha en cada partido de selección, podemos nosotros estar tranquilamente pensando de que los objetivos los vamos a lograr. Así que convencer ellos mismos de que sí se puede, y con el cuerpo técnico que tenemos, con el apoyo que tenemos del Presi, de Robert, de toda la gente que está abocada acá dentro del staff, todos pensando de que esta Copa América para nosotros es crucial para armar un buen grupo y esperar tener buenos resultados en esta Copa América y en las eliminatorias. Pablo Coronel, Canal 9, C9N. Daniel, justo, buenas tardes. Me quiero detener en dos jugadores. Lo de Fabricio Peralta, que está teniendo un gran momento. ¿Usted dónde lo utilizaría o dónde lo podía parar justamente en el campo de juego, Daniel? Y lo de Alex Arce, que es el goleador de la Liga Ecuatoriana, también fue goleador en su momento en la Liga Argentina. ¿Él está como para hacer una alternativa o puede ser una pieza clave ahí? Fabricio lo que tiene esa versatilidad en los puestos es algo muy positivo para él. Él lo he visto jugar la segunda etapa del preolímpico, donde jugó prácticamente solo de contención. A mí me gusta más en una función un poquito más adelantada. Es un jugador con un muy buen pase, puede colaborar mucho en la parte ofensiva, siendo un jugador también con buena recuperación. Así que me parece que Fabricio nos puede dar una alternativa muy importante ahí. Y lo de Alex, obviamente que lo bueno es esto, ¿viste? Está Alex, y si está Alex capaz que no está otro que estaba, y esto va a pasar constantemente. Los momentos de los futbolistas son muy importantes, y Alex está pasando un momento muy bueno, no solo en este último tramo, sino ya prácticamente 2 años. Entonces es un momento importante para que él también pelee por un lugar en la selección. Pedro Torres Infran, Tigo Sports. Daniel, una última. Tenemos que tener expectativa de que esta lista sea una base principal para la Copa América. Quizá no variar demasiado, digo, porque hay jugadores que suelen estar, y a lo mejor el caso más puntual y más obvio es Diego Gómez, que uno imagina que si está en condiciones podría meterse a una lista que hay que entregar el 12. Pero esta sería una base macro, no cambiar mucho de eso, ¿te parece? Sí, es eso. En realidad es así. Va a ser la base de la lista de Copa América. Kevin Ledesma, el 13, Unicanal Deportes 1. Profe, tengo otras 2 consultas. La primera, Juegos Olímpicos, sé que trabaja otro grupo, está con Carlos Jarzaguer. ¿Cómo ve esa cuestión de que Paraguay, después de la Copa América, tenga los Juegos Olímpicos, viendo lo que va a ser las eliminatorias? Y lo segundo, usted como seleccionador, ¿cómo vio a los equipos paraguayos en fase de grupos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Respecto de los Juegos Olímpicos, obviamente que están, al no ser fecha FIFA, tienen que negociar con los clubes. Me parece que va a ser un tema muy complicado llegar a un acuerdo. Le pasa a todas las selecciones, obviamente, ¿no? No creo que sea tan sencillo querer un futbolista y que te lo den. Ojalá que sí, y bueno, y ojalá que se pueda conformar la mejor lista posible para ir a competir de la mejor manera. Y la primera fase de los torneos internacionales, obviamente hubo gratas sorpresas, como lo de Ameliano. Después le costó a
quizá a Libertad y a Cerro poder meterse en octavos. Las competencias internacionales son difíciles, el fútbol paraguayo hoy no está en su mejor momento, no tiene su mejor versión y eso se nota en los resultados internacionales. Entonces tenemos que buscar nosotros desde adentro, tratar de mejorar en lo que se pueda para competir internacionalmente de una mejor manera. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Daniel, ya que le preguntaban recién sobre Diego Gómez, solamente para subrayar y que quede claro, el último reporte que tiene usted, ¿para cuántos días de recuperación más tiene Gómez? Y lo segundo, no sé si usted lo lleva en cuenta, pero hace un tiempo se armó una especie de debate periodístico de la utilidad de Diego Gómez, si es más importante para la selección en Copa América o para lo que representa para Juegos Olímpicos por su liderazgo, todo lo que hizo. ¿Eso usted lo considera en la balanza como para ver si lo convoca o no en la Copa América o no? En ese terreno no se puso a pensar, Daniel. No, yo soy entrenador de la selección paraguaya y decido convocar a los mejores futbolistas paraguayos que estén en el momento. Y Diego está en esa lista, obviamente. No solo ahora, es un chico que lo conozco de joven y sé lo que puede dar. El tema de en qué situación está física, y él está pasando un proceso donde está evolucionando, ya está haciendo trabajos de campo, entonces él va progresando en su recuperación. Yo creería que no vamos a tener ningún inconveniente en que pueda ser convocado para la Copa América. John Walter Ferrari, Deportes Unicanal. Profesor, lo de Cecilio es un tema de papeleo realmente, por eso su ausencia, Cecilio Domínguez, digo, porque creíamos realmente que por el nivel que estaba demostrando iba a estar en esta convocatoria, o no pasa por ahí, lo de Cecilio Domínguez. ¿Y por qué papeleo? No entiendo. Hay un mito de que por todo el inconveniente que tuvo Cecilio Domínguez en su momento, no puede ingresar a los Estados Unidos. No, a mí no me llegó ninguna información de esa. Esta fue una decisión pura y exclusivamente deportiva. Últimas dos preguntas. Gustavo Gavilán, Deporte Total 780 AM. Profe, ¿cómo se hace? Estamos en plena definición del campeonato con estos convocados que están al servicio de sus equipos. Ellos van a estar para el primer partido, se han hablado con los clubes, van a estar desde el inicio de, ya me imagino, el primer día de práctica. ¿Cómo se hace con estos hombres principalmente? Y le vuelvo a recalcar el tema de los laterales, porque es una preocupación, casi los laterales son de los equipos que están en este momento peleando el campeonato. Vienen a entrenar con nosotros a partir del lunes y listo. No, van a jugar, se va a definir el torneo como se tenga que definir y después, lo más rápido posible, van a venir a estar con nosotros. Última consulta, Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal Gen. Profe, en el aspecto ofensivo, lleva dos tanques, Alex y Adam. En esa sociedad de media cancha para adelante tiene a muchos con características realmente en cuanto a dribbling, velocidad y demás. ¿Cómo piensa armar esa sociedad? Porque todos están en un gran momento, incluso lo de Aguayo, que usted lo llama, que puede jugar por derecha, lo de Ramón Sosa, lo de Almirón, lo de Enciso. Le vuela un poco la cabeza el hecho de que tendrá que jugar con uno de los dos puntas quizás y arroparlo al mejor delantero con todos esos rapiditos por los costados y quizás uno también por detrás del 9. Vamos a utilizar estos partidos para eso, para ver cuál es la mejor versión que se adaptan los muchachos, cuál de los dos en cada puesto esté mejor. Por eso vamos a utilizar estos partidos, por eso el tiempo de trabajo que nos vamos a tener, que estamos ansiosos de tenerlo, nos va a hacer llegar a la Copa América con mucha más seguridad, no solo en el armado del equipo, sino en cómo el equipo puede ir a buscar el partido. De esta forma cerramos la conferencia de prensa agradeciendo la presencia del director técnico Daniel Garnedo, del director deportivo el señor Justo Villar, del cuerpo técnico de la selección nacional y del coordinador general de selecciones juveniles masculinas, el señor Elvio Pablo Rosso. Muchísimas gracias. Así, de esta manera va culminando la conferencia de prensa aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol con esta lista, prelista, si así podemos denominar, Luis Enrique, compañeros. De esta manera va culminando esta prelista que va a estar presentando. No es la lista oficial que debe presentarse el 12 de junio, lógicamente ya con algunos retoques, pero es la base principal. De aquí podrían agregarse 2-3 nombres a lo máximo para poder completar esa lista que va a estar representando la selección paraguaya en la Copa América de Estados Unidos. Luis Enrique, compañeros. Bueno, correcto, hay puntos muy importantes que vamos a estar debatiendo acá en la mesa de Deporte Total. La convocatoria de Derby González, la de Gabriel Aguayo, la convocatoria de Mourinho, es así que nadie va a discutir porque
realmente ameritaba. Tenemos que pensar en el futuro, en arqueros jóvenes de la selección paraguaya, y el arquero de Libertad la está rompiendo. Estoy totalmente de acuerdo con el entrenador de la selección. Después hay otros puntos, el caso de la no convocatoria del mejor volante del fútbol paraguayo en el presente. Quiere decir que para el técnico de la selección, Pires de Mota no es el mejor volante de rendimiento hoy en el fútbol de este país. Yo tengo muchos cuestionamientos. Y yo también, por eso ya estoy empezando. Empecé por lo de Derli, empecé por lo de Aguayo, explicó lo de Pires, y me extraña la no convocatoria de Arzamendia. Le convoca a dos laterales izquierdos de Libertad, a Jiménez y Espinosa. El último no discuto, pero hay cosas que debatir acá sobre la convocatoria esta. A mí, Jotita, Tano y Benicio, lo que me deja un poquito más, bueno, son amistosos, no va a ser la lista para la Copa. Claro. Pero en fin. O sea que varios de estos pueden estar en estos 3 partidos, nada más. Sí, en esta convocatoria, fecha FIFA y otros amistosos. No, pero es una base importante, Luis Enrique. Sí, no, por los nombres te vas a dar cuenta que es una base. Pero si vemos la lista, lógicamente, si lo vemos a Coronel es la base, Junior Alonso también. Gustavo Gómez también. Ahora, después hay nombres que definitivamente uno dice, bueno, seguramente los lleva para probarlos ahora, verlos, observarlos, qué tal se desenvuelven. Porque Fabricio, entre llevarlo a Fabricio y llevarlo a Pires de Mota hay mucha diferencia el rendimiento en el equipo. Para mí son dos jugadores diferentes. Ahora, si vos me decís a mí, Ernesto Caballero hoy o Pires de Mota, y yo me quedo con Pires de Mota. Me decís Sánchez o Pires de Mota, yo me quedo con Pires de Mota, ¿verdad? O sea, son nombres que uno dice, y medio que te llama un poco la atención. Néstor Jiménez, por ejemplo. La verdad, esa convocatoria, por ejemplo, respeto, estoy feliz por Jiménez, pero yo no entiendo. No, esto no es personal, ¿eh? No es, por eso, esto hay no que es personal. aclararlo y vale que lo aclare. Esto no es un tema personal contra Néstor Jiménez. Pero vos me preguntás hoy a mí, y a mí me da la sensación que Arzamendia ha hecho mucho más méritos que Néstor Jiménez para ser convocado, ¿verdad? Pero bueno, pues, no sé, ojalá que en estos partidos Garnero un poco sacuda la cabeza, reflexione y pueda insertar a unos jugadores que yo creo que sí están en un mejor nivel de algunos jugadores que él mencionó, porque él habló de momento y él habló de rendimiento. Claro. Bueno, ¿algo más, Gustavo? Nada más, Luis Enrique, ojo, esta lista de 30 jugadores, esto se tiene que reducir a 26 para la lista final. Yo creo que lo estarían aguardando a Diego Gómez. La situación de Villasanti también, máximo estaría agregando, si de esta lista, sacando algunos jugadores, 3 o 4 jugadores más, y con esa preocupación, el hecho, mirando esta lista, Luis Enrique, no tenemos laterales, es una materia pendiente para lo que nos gusta el fútbol ofensivo y para lo que tiene, y lo expresó Daniel Garnero, hoy en día el déficit está prácticamente en los laterales, no poseemos con lateral derecho y no poseemos lateral izquierdo, es una situación a tener en cuenta seguramente ya para los entrenadores en la materia de inferiores para ir progresando en ese sentido, Luis Enrique. Sí, que trabajen en los inferiores. Hay mucho trabajo que hacer en la inferior del fútbol paraguayo. Pero acá el presente es ahora. Y hoy el fútbol depende mucho de los laterales. Sí, lo que ustedes quieran. Pero acá también grandes responsables de eso son los técnicos de la selección. Porque teníamos jugadores laterales derechos y poníamos centrales. Sí. O sea, acá también es una realidad, es esa. Cuando tuvimos laterales poníamos centrales. Y acá va a seguir sucediendo para ese primer partido. Estoy viendo que le lleva a Junior, o sea, sí, ya le va a poner a Junior Alonso por izquierda. Y por derecha va a poner a quién. Porque Iván Ramírez tampoco está en un buen nivel, ¿eh? No. Ojo, Iván Ramírez tampoco está en buen nivel. Omar Alderete puede ser el lateral izquierdo. Y bueno, y le va a poner a Junior Alonso, vamos al Alderete otra vez de lateral izquierdo. Vamos a ir lo mismo. Bueno, dale, Gustavo, excelente tu contacto ahí. Después vamos a estar repitiendo la convocatoria de Aguayo, lo de Derlis. Yo creo que él le tiene mucho cariño. Repaso rápidamente si están de acuerdo, Luis Enrique. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Repaso rápidamente. ¿Qué pasa la lista? Sí, te escuchamos, dale. Perfecto. Carlos Coronel, Alfredo Aguilar, Rodrigo Morínigo, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, Iván Ramírez, Matías Espinosa, Néstor Jiménez, Andrés Cubas, Ernesto Caballero, Fabricio Peralta, Richard Sánchez, Matías Villasanti, Matías Rojas, Damián Bobadilla, Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Gabriel Aguayo, Adán Vareiro, Alex Arce, Derlis González, Ramón Sosa y Ángel Romero, completando con Julio Enciso la lista de convocados de Daniel Garnero para estos partidos amistosos, teniendo en cuenta que son esta lista para estos partidos amistosos. El 12 de junio será la lista definitiva para la Copa América, Luis Enrique. Bueno, dale, Gustavito. Excelente, como siempre. Perfecto.
Perfecto, estamos atentos a cualquier información. Bueno, breve pausa, 12:34, le escuchamos a Robert. No se muevan, vamos a debatir. Vamos a tener que debatir. Sí. Hay muchas cosas que no están llenando en esta lista de Garnero. Vamos a buscar la vuelta de la mejor manera. Nada personal, ni con el entrenador, ni con ningún jugador convocado. El mismo entrenador lo dijo. Momento futbolístico. Ya venimos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Comes y Par, cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Muy bien, estamos de vuelta a 12:37. Vamos a analizar un tema demasiado importante. Vamos a hablar de la selección paraguaya. Ya decíamos que Libertad se despidió dignamente de la Copa Libertadores, le ganó a Nacional de Uruguay por 2-1, pero tenemos que debatir. Estamos obligados a debatir sobre esta lista que dio a conocer Garnero. Para aclarar, antes del debate, sí, la lista se va a dar después del segundo partido amistoso. O sea, ese partido contra Panamá, la lista de la Copa. Ah, la lista de la Copa América, claro. Ese último partido con Panamá ya se va a jugar con el plantel cerrado. Con el plantel cerrado. O sea, hay 2 días de diferencia. Después de los 2 primeros partidos se da la lista. El día siguiente está obligado por reglamento a presentar ya la lista. Entonces, esto vale la pena. Después de los 2 primeros amistosos, sí, va a dar a conocer la lista que irá a la Copa de América. Chile. Para aclarar también, sí, que entonces, después del segundo partido amistoso, Tano, según lo que vos decís, sí, se va a decantar la lista definitiva que va a la Copa América. Sí, que son... Pero, termino la idea. Pero se va a decantar de esta lista, eso es importante aclarar. Sí, Garnero dijo más del 90%, dijo. Es que no tiene tiempo. Bueno. No tiene tiempo. No, y acá bien lo que podrían ingresar... Para aclarar la regla de juego nomás. Arzamendia, Diego Gómez, Tony Sanabria, otro jugador, a ver, no sé por ahí si se decide y... Ábalos.
Ábalos mismos también, en fin. Bueno, vayamos por parte porque acá hay muchas cosas que tocar. Vamos a partir de arranque de la posición de arqueros. Es el momento que la selección paraguaya necesita renovar, necesita arqueros. Estamos teniendo arqueros con mucha experiencia, que es muy importante también, pero ya para lo que se viene, la mayoría, si vos hablas de Gatito Fernández, de Alfredo Aguilar, que es muy buen arquero, son los dos, ¿verdad? Ya está superando los 35 años, ¿verdad? El arquero de Libertad, para mí, correctamente convocado. Y aquí está eso que siempre se dice. Él se autoconvocó. Él, con su rendimiento, se autoconvocó a esta selección paraguaya de fútbol y es una gran oportunidad para él. Por eso decíamos que Libertad y el fútbol paraguayo estaba ganando un gran arquero. Un gran arquero. Y está ahora en su oportunidad y va como tercer arquero a esta previa a la Copa América para estos amistosos fechas FIFA. Vayamos a la parte defensiva, que es una preocupación. El caso que no tenemos laterales. Y voy a plantear el tema para el debate. Iván Ramírez, y no hay otro. Pues coste que hoy no tiene nivel tampoco de selección, Iván Ramírez está bajo, bajísimo. Bueno, ahí hay un tema de faltante. No tenemos luego. Y bueno, claro, el otro hoy, lateral derecho que lo podías llamar era Alan Benítez, que juega en el puntero del campeonato, venía jugando Copa, está en ritmo, es titular en Cerro Porteño, y lo podías haber llamado. Lateral derecho natural. Sí. ¿Verdad? Después tenés que comparar un poco los rendimientos. Gustavo Velázquez lo puso ahí en esa nómina, como lateral. Sí, claro, Gustavo Velázquez jugó en Newell's algunos partidos de lateral. Y bueno, en la lista aparece Gustavo Velázquez como lateral, uno de los primeros. Pero ahí ya empezamos mal otra vez, pues. Y conste que el mismo Garnero nos había dicho de que él quería jugar con jugadores de oficio en cada posición, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O sea, qué malo que vas a probar con colocar de vuelta centrales como laterales. Garnero dijo, vamos a probar, vamos a conocer, estamos tratando... Y qué malo que querés armar con centrales en tu equipo. ¿Qué más? Ahora, es cierto, lo del lateral derecho es una carencia. Ni en el mejor momento de Rodi Ferreira no lo llevaron. Hoy Rodi incluso ha perdido la posición en el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Pero Garnero dice, y mezclando un poco de todo, dice, es momento, dice. El momento de Eli González no es momento. No, es para estar en la selección. No es momento. Es jugador de selección. Bueno, aclaremos. Derly González es un gran jugador, estando bien, y es jugador de selección porque es de esos jugadores que se pone la albirroja y rinde. Pero hoy no es el momento de Derly. Sí, bueno, ahí está. Entonces no hables en el sentido de prioridad el rendimiento. Porque cuando vos mencionás rendimiento, como mencionó el de Alex Cáceres, que todos coincidimos, está en un gran momento Alex Arce. Él ya extendió hace 2 años. Yo me guío solamente en estos últimos meses nomás. Está pasando un momento extraordinario. ¿Qué le podés cuestionar? Estamos de acuerdo. Pero cuando él quiere resaltar el rendimiento y vos ves otros nombres en la lista y decís, pero ¿cómo chocan? Hay una incoherencia. Claro, sus declaraciones chocan. Claro. Y yo vuelvo a repetir, no es nada personal, pero hoy me parece que Néstor Jiménez no tiene nivel de selección. No tiene nivel de selección. Entonces ahí volvemos a chocar con lo mismo. Si vamos a hablar de un gran rendimiento, no entiendo cómo Piri Damota no está. No entiendo cómo Piri Damota no está. El mejor volante del fútbol paraguayo es Piri Damota. Bueno, ahí está. Entonces, por eso digo... hoy está por encima de Ernesto, inclusive. Por encima claro, de Ernesto. Garnero me parece que se termina complicando el solo cuando habla de rendimiento y después uno ve la convocatoria. Ojo, para mí Derlis, coincido con todo, es un jugador de selección. Es un tipo desequilibrante, todo lo que vos quieras. Pero no nos olvidemos que hace 1 mes y medio atrás Derlis no estaba. Y ahora está empezando a entrar, está empezando a recuperar, pero no está, me parece, todavía para 100%. No sé. Yo defiendo la postura de Derlis. Porque más allá de lo que significa su talento de ser un jugador diferente, ¿sí?, de ser un jugador diferente, entonces lógicamente su convocatoria, si bien es cierto, no está, digamos, en la plenitud de su training futbolístico. No es menos cierto que de aquí a la Copa América hay todavía un espacio, un tiempito, y con una muy buena preparación en lo que hace lo estrictamente futbolístico. Punto 1.
de cara al primer partido en los Estados Unidos. Y el segundo argumento sólido y más importante que yo considero el por qué la presencia es importante para mí de Derlis González, porque es una manera de trabajarlo en lo anímico, en lo psicológico, en lo mental, porque es un empuje. Imagínense... Claro que le va a venir bien a él. Esperan ya terminar. Imagínate cómo Luis Enrique, en la lista esta, él no estará esperando esta convocatoria y ve su nombre en esta lista, levanta su estado de ánimo. Y él debe ser el primer sorprendido en esto. Y lógico, pero sorprendido gratamente. Sí, pues nosotros, pues no, este pues no es una entidad de beneficencia. Viste, vos estás usando mi herramienta. Y claro que voy a usar contra vos, porque vos siempre dijiste que la selección no era una Cruz Roja. Sí, totalmente. Y bueno, y ahora me decís de que Derlis González, con 2 partidos amistosos, puede ser el mejor Derlis de todos los tiempos. No, viste. En una semana. No vayan a ser No, por favor. La selección tiene que estar los mejores. Si la selección no está en los mejores, nunca vamos a tener un buen equipo. Nunca. Y yo te pregunto entonces... Y si no tenés lateral y jugaste con tu central, siempre vamos a hacer amarrete. No vaya a mezclar. Estamos Derlis González. No vaya a mezclar, Tano. Después quejate de los centrales porque ahí estoy contigo. Pero ahora estamos en vereda diferente. Entonces yo vuelvo a lo de Derlis González. Entonces yo te voy a hacer una sola pregunta, hijo. Y 5 llamadas después, hermano. Ay. ¿Cuántos Derlis González hay? Hay uno solo, viejo, con sus condiciones. Que está siendo probablemente era titular. Sí. No, para mí era titular estando bien. Estaño tan mal. Los 2-3 últimos partidos olímpicos arrancó en la etapa complementaria. Pero 20 minutos con 30 minutos es insuficiente para jugar en una selección. 45 minutos, no. Arrancó la otra vez, cambió el destino de Olimpia. Sí, pero sumale, cuando vos vas a una competencia de selecciones, Benicio, entre comillas están los mejores. Cuando vos ves a un Derlis González en el campeonato, vos te imaginás un partido de selección y a ese nivel tenés que subirle 2 puntos. Sí, no, y porque los otros, vos vas a enfrentar ante selección, equipos que están 2 puntos en velocidad, en ritmo, en fuerza, en todo. O sea, vos tenés que estar al 100% y a nosotros, incluso estando 100%, no nos alcanzó. Sí. Entonces yo digo nomás, ahora yo te pregunto, así como vos decís, y lo vas a levantar a Derlis y todo lo demás, y sí, pero tenés que tener en cuenta que lo terminás matando a otros. Y porque otros con su rendimiento, hoy yo te puedo asegurar, yo soy Robert Pires Damota, estoy en la mesa almorzando. Pero en la misma posición. Ejemplo. Te estoy dando un ejemplo del sentimiento. Una analogía. Claro, porque yo te puedo decir a vos, por ejemplo, no sé, y te tiro un nombre nomás. Hoy Cecilio Domínguez es goleador del campeonato. Vos me preguntás a mí, ¿tiene nivel de selección? No tiene para mí todavía nivel de selección, Cecilio. No. Porque es un jugador que, ahí está, a eso quiero ir. Porque es un jugador que 50, 60 minutos te puede funcionar. Después va en declive. No está todavía. Pero yo vamos a entrar en un debate. Te voy a hacer una contracara sobre el punto. Ramón Sosa tiene suplente en la selección. Hoy no. ¿Y dónde juega Cecilio Domínguez? La misma posición. En ese costado izquierdo. Sí. A mí va a ser un suplente de lujo. Que no se enoje Cecilio. Pues iba a ser un suplente de lujo de Cecilio de Sosa. Ramón Sosa. Suplente de Ramón Sosa. Porque no tenés en esa posición. Entonces, es cierto, no podrá tener ese rendimiento para ser titulado para jugar 90 minutos, pero 40 minutos pero merecía se puede más dar que Derlis, detrás del mejor jugador de la selección. Sí, porque hoy Ramón Sosa es el mejor jugador de la selección. Claro. A eso más voy. Entonces yo, sentado, siendo Piri Damota, almorzando, tomando mi sopita, y escucho Néstor Jiménez, Ernesto Caballero. Yo mira que Ernesto es jugador en mi mesita de luz, Ernesto Caballero es mi jugador en mi mesita de luz. Pero vos me decís Ernesto Caballero y yo soy Robert Pires Damota, pero ¿yo qué más tengo que hacer? Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces vos en beneficio de uno lo terminás matando al otro. Entonces, con ese criterio también, un soberbio prospecto es Fabricio. Perana. Pero son jugadores diferentes. Y me salí con eso otra vez. Y estamos mezclando ni los naipes, Luis. No, sí. Estamos mezclando las funciones de los jugadores. Entonces, yo te digo, porque yo le hago la pregunta, nadie le preguntó, Pico, eso. Yo le hago la pregunta, ¿por qué Fabricio es convocado y no es convocado Piri Damota, un jugador mucho más importante en su equipo que Fabricio? Porque Fabricio te va a jugar de interior en el sistema que le gusta a Garnero. Él va a jugar de interior. Ahora, vos tenés que pujar ahí entre Fabricio Peralta y Richard Sánchez, por ejemplo. Que son los que van a pujar por una misma posición. Y ahí tenés que ver el nivel de ambos. Ahí ya es una cuestión de gusto. ¿Sí?
Pero si hablas de Ernesto Caballero, tenés que hablar, o de Cubas, tenés que hablar de Robert Pires da Mota. Sí, por la posición. Por la posición. ¿Me explico? Entonces, a eso nomás yo voy. Para mí, Garnero se dispara en el pie cuando él habla de rendimientos, pero no respeta el rendimiento de otro futbolista que uno ve está mejor que lo que él ha llamado. Jotita, ¿sabes qué? Yo lo que creo, de acuerdo a sus expresiones, yo coincido contigo en eso de que se disparan los pies. ¿Por qué? Porque él en un momento dado puntualiza y enfatiza la importancia del momento. Porque ese fue su concepto. Y lo mencionó Alex Arce. Eso, la importancia del momento. Sí. Y si partimos de la premisa como base fundamental, es toda una línea de pensamiento, es toda una filosofía de él para tomar decisiones, entonces, según la importancia del momento, hay jugadores que no puede llevar en este momento. Claro, ahora como si vos... Fernández, por ejemplo, el lateral de Libertad no tiene nivel. Iván Ramírez. No, Fernández. Jiménez, digo. El lateral izquierdo. El lateral izquierdo. Bueno, y yo lo mencioné ahora. Yo te pregunto, se está jugando fecha 20 del campeonato, ¿verdad? Sí, quedan dos. Fecha 20 del campeonato. Hace un recuento de las 20 fechas. Sí. Y decime quién tuvo mejor rendimiento, ¿Jiménez o Arzamendia? Arzamendia, pero por años luz, Arzamendia, no solamente en los partidos de campeonato, claro. Arzamendia, Copa Libertadores de América, y el entrenador ve todos los partidos. Bueno, ahí está, entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos? Pero vamos a decir, lo vamos a potenciar a Jiménez porque es más jovencito que Arzamendia. Sí, le estás potenciando, le estás tratando de levantar a uno, pero lo estás fusilando al otro, que ya no sabe qué va a hacer para estar en la selección. Y esa pregunta se van a hacer mucho. Claro, y además agrego esto nomás sobre el particular. Estamos debatiendo, ¿verdad? Esta lista de Garnero, pero ¿querés la pausa? No. Esta lista de Garnero. Y lo que yo voy a decir, lo que acá estamos diciendo y analizando en la mesa, algunos coincidirán y otros estarán en contra, eso es normal en nuestro trabajo. Pero digo nomás, si yo digo esto van a decir, claro, ese Rista luego, o el olimpista, o el liberteño, o lo que sea. La gente habla, me importa. Pero digo, ¿cómo se sentirá en este momento Luis Enrique, Arzamendia y Pires da Mota fuera de la selección? Y lo que estaba explicando Gotita, es decir, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué más tengo que hacer? Yo en el caso de Pires, por ejemplo, Pires da Mota no puede estar fuera de esta convocatoria. Arzamendia ha bajado en los últimos partidos. No, ha bajado. Yo dije Pires da Mota. Ya sé, pero estoy agregando a Arzamendia porque dijo Arzamendia. Claro, Pires da Mota. Pero Arzamendia es un jugador ya con la experiencia, tiene otra. Arzamendia lo destriparon con partidos. No le podés. No podés tener 30 partidos a un nivel top. Un solo. Y además hay una cuestión. Con todo respeto. Que lo haga descansar. Que lo haga descansar. Pedíamos. Y no se puede, no tiene otro. Y eso no es personal. No es personal, como decías vos y mencionabas a Jotita, por el caso particularmente de Jiménez. Claro. Yo, con todo respeto, le digo, pero hoy es un buen jugador, juega de central, te juega de lateral, perfecto, todo bien. Pero hoy no. Versátil. Lateral, hoy va a llevar los dos laterales de Libertad, el titular y el suplente. Bueno, pero dos cosas te voy a decir al respecto. Para aclarar, yo estoy 200% de acuerdo con la convocatoria de Aguayo. 200% estoy de acuerdo. Por la argumentación que dio el técnico. No, uno por eso, pero yo también coincidí con el Tano el otro día cuando decimos que Aguayo no está todavía maduro. Y se notó el otro día en el partido contra Colo-Colo, ¿verdad? Pero es un gran proyecto de jugador que tenemos. Y yo soy yo soy técnico de la selección y lo llevo también. Que vaya a codearse con jugadores que están en Europa. Claro. Hoy para mí que Morínigo ya es más una realidad que otra cosa, ¿verdad? Pero Aguayo, lo que pasa con los arqueros es que no tienen fricción. No tienen fricción constante los arqueros, ¿verdad? Un jugador como Aguayo que es habilidoso, él va a tener que tener contacto. Y uno ve que todavía no está al 100. Pero yo lo llevo. Que vaya a disputar un partido, una práctica con Enciso, que tiene un ritmo diferente, con Almirón, que tiene un ritmo diferente, con Sosa, que tiene un ritmo diferente, que lo marque Alderete, que juega en Europa, que vaya sintiendo ese roce, que se vaya acomodando a ese ritmo que es diferente al nuestro. Yo estoy de acuerdo con eso, perfectamente de acuerdo, porque muchos te van a decir, ¿y por qué no cuestionas lo de Aguayo? Yo estoy de acuerdo con lo de Aguayo, y lo digo ahora. Que no podés analizar tanto su rendimiento solamente, tenés que ver un poquitito más allá. Pero después, vos me decís, Jiménez, juega de central, y estamos hablando de que va a poner centrales de lateral izquierdo. Y no me digan que entre Alderete y Junior Alonso la prioridad va a ser Jiménez. No va a ser. No va a ser.
Entonces, no, esas son las cosas que yo no entiendo en esta convocatoria. Sí, vamos a ir por parte para responder. ¿Qué decía por el caso de Aguayo, ya que tocaste profundamente lo de Aguayo, en que todos estamos de acuerdo con la explicación que dio? Pero lo vamos a escuchar a Garnero porque no es que nosotros discrepemos nomás con él en alguna convocatoria. Claro, acá no es nada personal, ni contra Garnero, es una cuestión al entrenador de la selección que le estamos objetando y algunos jugadores que también es por rendimiento, porque él mismo habló de momento. Claro, Luis Enrique, importante esto que voy a decir, importante, fíjate lo que digo, la postura de Deporte Total en la mesa. Acá nosotros vamos a insistir hasta el cansancio sobre un punto. ¿Qué punto? Vamos a desmitificar eso de que escuchaste lo que dijo Luis Enrique, Jotita, Otano o Benicio, le trozaron al técnico, ¿verdad? Famoso es, le trozaron a tal o cual jugador. ¿Es o no es así? Acá eso lo vamos a desterrar definitivamente diciendo, es a fulano de tal en función de jugador o en función de técnico. No de persona. No la persona. Claro, es lo que decía el técnico Garnero sobre la convocatoria de la Liebre, Gabriel Aguayo. Y lo de Gabriel queremos conocerlo, está teniendo muy buenos rendimientos en su club y la verdad que creo que puede ser un aporte importante para la selección, no solo ahora, sino pensando también en el futuro. Bueno, respondió bien. Más para el futuro, lo quiere ver. Claro, excelente, está correcta la respuesta. Ya hablamos. También un tema que planteó con mucha dureza, y yo me sumé al carro de Jota y del Tano, por el caso de Derly González, en lo que sí coincidimos con Derly, que es jugador de mi mesita de luz, como dice Jotita y Benicio, que es una frase tuya, de la mesita de luz de Benicio, es Derly González. Pero te voy a ser incoherente y poco objetivo si digo que él tiene nivel de selección. Siempre que se puso la casaca de la selección, ha rendido. Es tipo Julio César Enciso, Jorge Luis Campos de antes. Richard Ortiz. Richard Ortiz, que se pone la camiseta de la selección y la rompen increíblemente. La rompen. O Gamarra, o Chito Ayala en su época. Vamos a suponer 10 días antes o 15 días antes nomás. Y ya emergiera primer partido, retorna Richard a plenitud. ¿Vos crees que no amerita llevarlo? ¿Y por qué no lo llevamos ahora también a recuperarlo? Ya que vos querés recuperarlo a todos. Son malos. Y sabemos la influencia de Richard en un equipo. Que son malos, pero tiene pie minuto, no jugó ni todavía. Y le ha pasado jugó en reserva. Ya está alto, está activo. Viste que son malos. Son malos, Tano. No, yo creo que él es serio nomás, picante nomás porque está en contra tuya. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Vos puedes tener el argumento de recuperarlo. Sí. Y bueno, vamos a recuperar a los jugadores importantes. Derly jugó ya en titular, digamos, de alternativa, toda la etapa complementaria, hace 3 partidos. No sean malos. Te hago una pregunta nomás. Hoy, con esos 20, 30 minutos, 45 minutos que de los últimos 3 partidos que fueron los mejores de Derly, cuyas condiciones no discutimos, hoy tiene nivel, hoy está rindiendo como para estar en la selección. Sí, cambió su equipo las veces que entró. ¿Qué te pasa? Ni una ni otra a mi favor será. Ayúdame tampoco. Y es que discrepa contigo. Está buscando aliado. No, pero él se hace... Te puedo tirar un salvavidas pinchado si querés. Pues. Muestra cara de jugador de póker. No, porque el técnico dijo un momento. Eso es lo que, por eso es que Jotita enfatizó el tema. Él habló de el fútbol es momento, dijo. El momento. Y yo te pregunto entonces, ¿hoy es el mejor momento de Derly? No, claro que no. Bueno. ¿Qué decía sobre Derly González? El porqué de su convocatoria. Y lo de Derly, obviamente que el conocimiento veo que está siendo muy participativo en el tiempo que le toca entrar. Quizás no está hoy para jugar los 90 minutos, pero el tiempo que le toca yo lo imagino haciendo esa misma función y lo veo muy bien. Le quiere a Derly González, confía en él. ¿Vos cómo tomás la explicación, Tano? Con respeto, pero no me sirve. A mí no me sirve. Yo necesito jugar al 100%. Vos no querés, ya está. ¿Cómo? Vos no lo querés ahora. No lo querés ahora en la selección, ¿se entiende? No es lo que quiero decir. No amerita. Y no veo la urgencia de llevar a un jugador que no está bien. Ya. ¿Qué decía sobre el tema de los laterales, que es una preocupación? Derecha, izquierda. ¿Vamos a jugar otra vez con centrales? Garnero.
Es el puesto donde más jugadores en buenos niveles están, lamentablemente. Y bueno, eso nos da, buscaremos otras alternativas, pero sería buenísimo poder contar con, como decís vos, con laterales de oficio. Es lo que nos toca y ojalá podamos adaptarnos rápidamente para poder no tener ningún inconveniente con la función específica del lateral. ¿Cómo se hace? Estamos en plena definición del campeonato con estos convocados que están al servicio de sus equipos. Ellos van a estar para el primer partido, se han hablado con los clubes, van a estar desde el inicio de, ya me imagino, el primer día de práctica. ¿Cómo se hace con estos hombres principalmente? Y les vuelvo a recalcar el tema de los laterales porque es una preocupación. Casi los laterales son de los equipos que están en este momento peleando el campeonato. Vienen a entrenar con nosotros a partir del lunes y listo. No, van a jugar, se va a definir el torneo como se tenga que definir y después lo más rápido posible van a venir a estar con nosotros. Y no tenemos laterales y le lleva a estar suplente de Libertad. Con la bandera de la proyección, que lo explicó muy bien Jotita con respecto a Aguayo, yo creo que para estos dos partidos fuera de la Copa América tranquilamente podía estar Cantero, el lateral izquierdo de Guaraní, que es el lateral izquierdo titular de la Sub-23. Y de oficio. Totalmente. Si vos sabés que no vas a poder contar para ese primer partido con tu... Si es que querías realmente jugar con lateral de oficio, tenías alternativas. Y bueno. Sobre Mourinho coincidimos todos, ¿verdad? Creo que no hay problema. Pero vamos a escuchar aplauso para el técnico. Una visión muy buena. A ver. Lo de Rodrigo, lo mismo, es un chico que lo conocemos bien, es joven, para ser arquero tiene una proyección muy larga, entonces me parecía que era muy importante que esté con nosotros, que él también sabe lo que nosotros le vamos a pedir, se va a sentir muy cómodo y ojalá pueda rendir al máximo. Bueno, lo que decía el técnico de la selección paraguaya. Vamos a seguir debatiendo sobre la selección. 13-1, ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma y
hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021 248 8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazuca Siana Díaz, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, 13,5. Siguiendo con el debate, el tema de la selección y los convocados por Garnero, si esta es una lista básica, en la base por los nombres, obviamente nos dimos cuenta, se le preguntó también esto al entrenador, él expresó que sí. Entonces, ¿quiénes tendríamos que de esta lista de 30 tienen que dar 26? No, este es 27 nomás. Ah, 27 nomás. Bueno, 27 y de todo van a salir algunos también. Y van a salir algunos, obviamente. Y tienen que, ¿quiénes van a ingresar, por ejemplo? Yo creo que nos van a pasar de 3. Diego Gómez. Diego Gómez sí está. Yo creo que necesitamos otro punta. 2. ¿Y Tony Sanabria? Y después tenemos que ver... Tony o Ábalos. Tony, uno solo. Y después tenemos que ver si con qué se quedarán de ese costado de la defensa, si vamos a quedarnos solamente con Iván Ramírez o qué va a pasar. Y por el lado izquierdo. Con Iván digo todavía, ¿verdad? Pues Iván, uno, pero 2 izquierdos. Y 2 tenés que tener. Ya sé, pero vos decís que amerita Jiménez ahí. No, eso ya dijimos, eso, Benito. No. ¿Y para qué lo lleva ahora? Que no lo va a estar cambiando un partido antes. Eso se queda. Así como Deli se queda también. Es así que le va a llevar 2 partidos amistosos a Deli González, después le deja fuera la copa. No tiene sentido, pues. No, pero vos no vayas a confundir gordura con hinchazón. Si vos lo querés recuperar, tenés que llevarlo a la Copa América. No te gusta Deli. Pues es ridículo, ¿verdad? Él lo quiere recuperar para la eliminatoria, decís vos. Claro, obviamente. Claro. Entonces, y hasta ese punto no es razonable, entonces, no es un poco entendible la convocatoria de Derlis. Y claro, sí, que vamos a suponer fantasía total. Campeón de la Copa América. Bien, aplausos, zapateo. Bien, salimos campeón de la Copa América. ¿Quién? Paraguay. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué te pasa, Gotita? Mirá por la cara que pone de póker. Y Paraguay campeón de la Copa América, ¿verdad? Bien, aplausos y zapateo. Y los 2 partidos del primer combo mes de septiembre, el clasificatoria para el Mundial, y no pasa nada con otro equipo. ¿No te sirve, Nión? Para mí, yo lo tomo como un laboratorio de la Copa América. A mí me interesa la clasificatoria. Yo quiero estar en el Mundial. Yo también. Y entonces... Todos los 4 pensamos igual. Bueno. Pero Andaná poniendo ya lo que vas a usar en la eliminatoria. Y para septiembre, pero no va a estar. No, pero a ver, ¿de qué se quejan los entrenadores de selecciones? ¿El tiempo? El tiempo que no pueden contar no con los jugadores. tenemos tiempo, te llega uno de Rusia, tiene que descansar 1 día y medio porque viene pero cansado. Esos son llorones. Esos son llorones. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, esos son llorones. Ahora tenés la oportunidad de tenerlo a los futbolistas por mayor tiempo durante una competición, por todos los días, que es lo que le gusta a los entrenadores como un equipo, como un club, de tenerlo todos los días, repetición y todo lo demás. Sí. Y no lo y fantástico, por eso mismo lo lleva a Derli, pues lo va a tener todos los días. Escuchame una cosa, Benicio. Garnero lo dirigió en Olimpia. Garnero lo dirigió. Y vos lo con los compañeros. Bueno, agarrarlo a Derli, ponerle los botines, la media, el pantaloncito y la camiseta y lo tirás así en el equipo de la selección. Y Derli sabe lo que va a hacer porque es un tremendo jugador. Claro. Derli no necesita adaptación.
A Richard no necesita adaptación. Son jugadores que vos lo pones en la cancha y funcionamiento, eso ellos tienen un mapeo, son jugadores de líder de selección. No necesitas. Yo otras cosas pensé. Es más, yo hubiese dado ya la lista de la Copa América y decía, bueno, voy a llevar 3 futbolistas más por si alguno se me caiga, alguno se me lesione, alguno no pueda estar o algo por algún motivo. Diego Gómez, por ejemplo. Diego Gómez, no sabe si va a estar. Garnero dijo, yo creo que no vamos a tener problema en tenerlo. Metélo ya en la lista, listo, ya sabemos que va a estar. Pero después el resto... Sí. Ahora, acá hay un planteamiento muy importante, ya que estamos tocando el tema de Derlis González. Después de este vamos a otra pausa. ¿No será que Garnero, dentro de que lo conoce mucho, así como dijo que lo conozco de chico a Diego Gómez, que lo conoce a Derlis, que lo tuvo en Olimpia, que fue tan importante para Garnero en Olimpia, y que él lo conoce profundamente, que él puede hacer, que le pueda recuperar, que lo de Derlis es más mental, que él se habrá interiorizado un poquito ahí, habrá hablado con Palermo, con Derlis, y él lo conoce y por eso lo lleva para recuperarlo, pensando que es mentalmente, porque él lo que dijo es que los pocos minutos que entró ahora solucionó lo de su equipo y a mí eso me gusta, eso nos va a servir, dijo. Que es lo que hasta no le gustó, era que 20, 30 minutos que diga que entró y le dio la mano a Olimpia. ¿No será por esos lados que puede pensar Garnero eso, que él lo puede recuperar? Él lo quiere recuperar en esta Copa América para tenerlo 10. Sí, es lo que estoy planteando. Que a lo mejor pregunto que si él no cree que él sí le puede recuperar a él lo mental. Claro, Pablo Rosell habrá dicho, yo lo voy a recuperar. No, pero darle la confianza, que le motive el estar con la selección. Y lo que dice alguna vuelta hay que darle, porque el momento futbolístico de Derlis no es para la selección. Y bueno, y si esa es la solución, yo si era Coto Noé, le llamaba al presidente Robert Harrison y le llamaba a Garnero y le decía, ¿puede entrenar una semana entera con Derlis González en Ipané y después me lo enviaba para los partidos? Viste que sí, también, esa es ironía, pero vale. Sí, vale. Dijo pues el papa del periodismo y vale. No, Benicio, pero ¿qué es papa del periodismo? Aquí me importa a mí, me importa la selección. No me importa quién es el papa del periodismo, ni quién es el monaguillo del periodismo. Acá me importa la selección. Entonces, vamos a llevarle, hermano. No tenemos ni mucho. Pero ¿cómo no tenemos mucho? Enciso, Almirón, Ramoncito Sosa, Tony Sanabria, Gabriel Ávalo, Arce. Está bien. Y sumémoslo. Vamos a llevar lo que está dentro de ese mismo estamento de talento, en esa misma línea, en ese mismo nivel. ¿Quién? Es Derlis González. Sí, está bien. Y bueno. Es más, pero en mi equipo hasta puede ser titular. Derlis González titular, sí está bien. Eso es lo que también plantea el Tano y plantea Jotita. Y planteo yo. Derlis González no pudo hacer la pretemporada este año, porque estaba lesionado. ¿No era mejor permitirle hacer un gran reacondicionamiento en este parate y tenerlo 100% firme, listo para el mes de septiembre? Sí. ¿Cómo haces? La Copa América terminará en julio. Para Paraguay puede terminar mucho tiempo antes. El 2 de julio. ¿Y qué va a hacer? Garnero lo va a llevar a Derlis a su casa, bajarlo mentalmente todos los días para que esté listo para el mes de septiembre. Y suponte nos pasa la otra ronda a Paraguay, tiene que volver antes. Sí, en una semana vuelve. Bueno, correcto, y está bien. Vamos a suponer el peor escenario. Vamos a desearle cosas buenas a nuestra selección. No, le deseamos, pero vos tu plan tiene que ser eso. No. Vos tenés que planificar 3. Es lo que tenés seguro. Ay. Bueno, preparémonos para lo peor esperando lo mejor, Tano. Tranquilo, hermano. Yo hago este escenario. Viene antes no pasa la otra ronda Paraguay. Bueno, viene enseguida. ¿Y acaso no van a hacer pretemporada los equipos de cara a la clausura? Ya van a estar de pretemporada. Bueno, y se acopla. ¿Cuál es el problema? No vayan a ser tan talibán muy extremo. Yo me sumo, no estoy en tu carro esta vez. Y bueno, yo estoy con el Tano y con Jotita. Ahora, en este tema nomás. Ya sé, y en otro coincidimos. En otro coincidimos, claro. Bien, perfecto. En Aguayo coincidimos, en el arquero Morínigo coincidimos. Coincidimos. En los laterales no coincidimos los 4 de que... No coincidimos que Pirida Mota no esté. Que no esté Pirida Mota. Que Arzamendia no esté. Que Arzamendia no esté. Claro, ahí. Bueno, ahora me permití. Sí. Pausa.
6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021
220-894 y sucursales. Muy bien, estamos mostrando en televisión y en la aplicación del estadio de Las Vegas. Dios mediante ahí con la albirroja en el partido contra Brasil. A Jotita le gustó el color todo negro. Con vivos blancos, una franja blanca ahí. Que lo deja muy elegante, la verdad, el estadio. Así el impacto visual me refiero. Y hacer lo que Es una cancha muy especial esta, Benicio. Vos sabés que en esta cancha vos podés elegir con qué tipo de césped jugar. Si jugar con la natural o jugar con la artificial. Retráctil le dicen a este escenario deportivo. Este que estamos viendo ahora está en Las Vegas, en la ciudad estadounidense que más quieren Jotita y Tano. Sí. El pasto se saca afuera de este, ¿verdad? Sí. A diferencia de la cancha del Real Madrid, este automáticamente se saca afuera, fuera de serie. Dios quiera que conozcamos con Jotita el 28. Esta maravilla arquitectónica. Mira, es un escenario. Ahí va a jugar la selección paraguaya. Bueno, volviendo al tema para ir redondeando la selección, vamos a ver, ojalá que le salga todo bien a Garnero, es lo que esperamos. Claro. Esperamos que él tenga la razón de todo, pero nosotros no podemos callarnos, tenemos que dar nuestra opinión, para eso estamos aquí, y nuestro punto de vista, ¿verdad? Simplemente que debatimos sobre puntos que nos llaman poderosamente la atención, porque él dijo en su conferencia, momento futbolístico, y estábamos analizando el caso de Derlis González, que es jugador de selección, que es un gran jugador. Algunos me dicen, pero con Ángel Romero, bueno, pero cuando Ángel Romero fue convocado no estaba lesionado, no tenía cruz, estaba jugando y era el mejor jugador de la selección paraguaya. Era el goleador. Era el goleador de la selección paraguaya, o sea que es cosa diferente, ¿no? Sí. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Como dice Benicio, ¿estamos de acuerdo? Está buscando respaldo, ¿verdad? ¿Algo más que quieras acotar, Jotita? No. ¿Sobre la selección? No. Ya nada. ¿Tano? Yo tengo una última para Benicio. Sí. Que él es el abanderado de esta convocatoria. Todos pensamos de que todos queremos llegar bien para el mes de septiembre, ¿verdad? Para la eliminatoria. Por supuesto, ¿verdad? ¿Las eliminatorias con quiénes jugamos? Con los sudamericanos. Y esto es para reforzar más el procedimiento, para mí, errático de la dirección de selecciones. Y lo hablamos también, de que era cerrar ya la lista e ir a estos partidos amistosos. Si nosotros tomamos como referencia, claro que una competencia oficial, otros son partidos amistosos, pero 2 de los 3 partidos amistosos previos a la Copa América, tenemos 2 rivales directos en la eliminatoria. En la Copa América no tenemos rivales directos, porque ni Brasil ni Colombia son rivales nuestros para pelear un lugar en la Copa del Mundo. Tenía que haber ido ya con lo mejor que podía para estos partidos amistosos. ¿Algo más, profe? Sí, simplemente decirle al Tano, y esa es mi postura, yo considero que esta Copa América es un laboratorio. A mí me importa las clasificatorias en septiembre, ¿verdad? Así que yo estoy de acuerdo con la convocatoria de Derlis y Tano no está. Y esa nomás es la diferencia. Después del resto creo que coincidimos todos, ¿sí? Yo creo que se fue injusto con Piris de Mota. Es el mejor volante del fútbol paraguayo en este momento. Y no es el tema de una cuestión de gusto. Ernesto Caballero es un buen jugador, es de la mesita de luz también de Garnero, donde cuando pudo lo llevó con él. Pero hoy Piris de Mota está por encima. Y para la gente que critica la convocatoria de Fabricio Peralta y no la de Piris, son jugadores de características diferentes. Piris pelea con Cuba, volante central, ahí en esa posición directa. ¿Y quién es otro que puede jugar en esa posición? Ernesto. Está Ernesto. En cambio, Peralta es más mixto, es un jugador que te puede jugar por izquierda, por derecha y te puede jugar incluso por detrás del punta, porque tiene esa capacidad técnica de... ¿verdad? Y me llama la atención, y tengo que decirlo ahora, no después con el libro del lunes, que es injusto que esté Jiménez y no esté Arzamendia como lateral izquierdo, ¿verdad? Y que definitivamente tenemos que terminar eso de jugar con centrales como lateral. No, pero él dijo eso, que no iba a tratar en lo posible de jugadores en su posición natural. Ojalá. Porque acá en esta lista, por ejemplo, si vamos a jugar, él lo puso a Mateo Gamarra lateral izquierdo. O Mateo Gamarra no
Mateo Gamarra está jugando de central allá, ¿verdad? Sí. En Brasil. Ha perdido terreno un poquito últimamente, pero es central. Bueno. 13:23. Pausa y ya venimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer AISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, empataron Palmeiras y San Lorenzo también en su compromiso de Copa. Clasificaron ambos, ¿verdad, Tano? Sí, San Lorenzo estaba obligado a puntuar porque lo contrario, Independiente del Valle, si ganaba, lo superaba. Bueno, clasificaron los dos. Adam Vareiro jugó ese partido. Lo escuchamos. Hubo que pelearla, hubo que lucharla y se clasificó. Sí, la verdad que sí, como dijiste. Era el objetivo que nos propusimos en las 3 primeras fechas. Estábamos más afuera que clasificando, pero después demostramos que somos un grupo muy sacrificado, con mucho temperamento y bueno, hoy la clasificación es merecida. ¿Vas a estar para jugar los octavos? ¿Qué me decís ahora? Yo sé que falta mucho. ¿Vas a estar o no? No, la verdad que no sé qué va a ser mi futuro. Yo lo único que sé es que disfruté siempre al máximo vestir esta camiseta. Estoy muy feliz. La verdad que San Lorenzo me abrió las puertas y me dio este presente que tengo hoy. Así que bueno, ahora me toca estar feliz por la clasificación. Ya de mañana pensar en la selección. Se viene una Copa América muy importante también para mí. Así que nada, son cosas muy lindas que están pasando en mi vida y voy a tratar de disfrutarlas al máximo. Si te tenés que ir, lo dejás el equipo en octavos. Por eso te digo, la verdad que no sé qué va a ser mi futuro. No le quiero mentir a nadie, no le quiero mentir a la gente de San Lorenzo. Lo único que sé es que... Ya recordó la selección paraguaya, Adam Vareiro. Sí. Ya me gustó eso. Ya está comprometido con la selección. Viene una Copa América muy importante, dijo Adam Vareiro. Imposible es que sigan San Lorenzo porque su cláusula de salida es de 3,5 millones, que tranquilamente lo pueden pagar o River o Boca. Según dicen, la gente de River ya lo están esperando. Ya lo están esperando en River. Pero hay que ver qué pasa. Qué salto, ¿eh? Ir a River para Adam Vareiro, qué momento. Merecido, ¿eh? Porque hizo una gran campaña. Pero ese punto de River se adecua. Sí. Sí. Bueno. Fue pregunta. Legalmente fue pregunta. No, está bien, Benicio, está bien. Sí. A la vuelta de la pausa hablamos de la victoria de Libertad.
Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En tu casa también llueve más adentro que afuera. Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. 13:30. Cerro Porteño ya tiene rival para jugar Copa Sudamericana. Con la clasificación de Ameliano en primer lugar, Paranaense será rival de Cerro. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, rival de Cerro en Copa Sudamericana. Juega primero en La Olla y luego allá, en Curitiba. Define en Curitiba, por la ubicación. Sí. Claro, porque viene playoff. Esto es playoff, ¿verdad? Sí. Estos son los playoffs de momento, ¿verdad? Está confirmado Bragantino con Barcelona y Atlético Paranaense Cerro Porteño. ¿Qué rival podría tener Libertad? Por ahora Boca Juniors. Por ahora Boca. Por ahora. ¿Qué tendría que suceder para que Boca no sea el rival de Libertad? Y si no es Boca, ¿quién puede ser? ¿O que gane hay que esperar Gremio, los partidos? Que gane Gremio los partidos que le queda. Entonces Gremio podría escalar y Libertad podría bajar. Entonces podría bajar a la línea de la U Católica de Ecuador o a la línea de Cuyabá. Es el único equipo, me parece, que está detrás de Libertad que puede terminar escalando, porque los demás ya terminaron de competir. Independiente del Valle ya terminó. La Liga de Quito creo que terminó ahí. El Gremio es el único que tiene, o sea, que actividad. Lo confirmado es Atlético Paranaense Cerro Porteño. Se juega primero aquí en la Nueva Olla y se define en Curitiba. Y el partido por ahora es del otro equipo paraguayo, es Libertad Boca. Por ahora. Por ahora Libertad Boca, aguardando los compromisos que tiene Gremio tienen Gremio e Internacional. Sí. ¿Interesa a Boca? Es decir, ¿es negocio que Boca sea el rival de Libertad? Y yo creo que deportivamente no, pero económicamente sí. Libertad Boca, no sé, el Estadio Defensor del Chaco, ya sabes lo que te trae Boca. Claro, por eso. Ya has comprobado lo que te trae Boca. Y lo que te puede traer de nuevo. Yo preferiría evitarlo a Boca ahora. En esta instancia. Sí, un poquito más adelante sí, pero ahora no. Pero ¿qué seguridad tenés que le va a pasar la otra ronda? Bueno. ¿Y si juega con Boca va a pasar? No, pero te va a quedar, güey. Vos siempre te vas por la plata nomás. Primero lo deportivo, inicio, después lo económico, por favor. Me extraña, profe. Increíble. Bueno, ganó Libertad
para despedirse dignamente de Copa Libertadores de América, cuando muchos decían que Libertad no le iba a ganar a Nacional. Muchos incrédulos olimpistas que todavía sueñan con ir al Mundial de Clubes. Ahora la pregunta es, con esta victoria de Nacional, Olimpia sigue vivo para el Mundial de Clubes. ¿Qué tendría que pasar para que Olimpia vaya al Mundial de Clubes? Que en octavo de final el Nacional de Montevideo, el Nacional uruguayo, no sume más de un punto. Si suma un solo punto, le iguala a Olimpia, pero clasifica a Olimpia por mejor campaña en las últimas participaciones de Copa Libertadores de América. En las 5 últimas. Entonces clasifica el equipo paraguayo. Si Nacional empata o gana con ganar un partido, Nacional va al Mundial. O empatando los dos partidos. Sí. Acá la esperanza que tendría que tener Olimpia es que enfrenta a un equipo muy fuerte y que Nacional de Montevideo no pueda sumar más de un punto. Esa es la chance que tiene Olimpia, ¿verdad, Tano? Porque son buenos los números. Así mismo. ¿Verdad? Hoy está así el tema. Pero si suma un solo punto, no le sirve. No le sirve a Nacional. No. Va a Olimpia. Va a Olimpia. Empatando los dos partidos, va al Mundial Nacional de Uruguay. Y ganando un solo partido, obviamente, con más razón, porque va a sumar ya 3. ¿Y River? River ya está. River está. River ya está. ¿Verdad? Pero una victoria muy festejada. Y no solo en las huertas. Ahí donde hay obra también. ¿Verdad? Las obras que hay en Paraguno, en la Villa Olimpia. El hincha de Olimpia festejó la victoria de Libertad ayer. Claro, festejó, se hizo hincha del albinegro. ¿Qué dicen las redes? Apareció el Ale de los socios, hizo el gol de la victoria para Libertad, para Ale Silva. Entonces, no, parecía el panorama medio... Pero Nacional se puso en ventaja. No hay que pensar mal, tranquila. Ayer cuando tiré la alineación de equipo de Libertad se tiró, ya empezaron, equipo alternativo, va a entregar el partido, que esto, que lo otro. Ahí está. Es que fue un equipo alternativo. Claro que fue un equipo alternativo. El negocio de Libertad está en el campeonato. Claro, totalmente. Entendible totalmente. A mí lo que me preocupaba era un mediocampo extremadamente light, ¿verdad? Light, qué light. Y lo aprovechó muy bien Nacional, pero terminó a los 25 minutos del primer tiempo. Después de Libertad mejoró muchísimo, hizo los goles. Fue fundamental, me parece, ya darlo vuelta antes que terminara la primera etapa. Y en el segundo incluso tuvo chance para el tercero. Después ya, por una cuestión lógica, evidentemente que empujó Nacional sobre el final del partido, pero no pudo encontrar nunca la posibilidad del empate. Este gol de Tacuara, gol de goleadores, tocó ahí tocó. Buena asistencia de Willy Mendieta. Sí. Pues el gol de Ale Silva fue una muy buena acción colectiva, fue un golazo realmente. Que la inició Willy. La inició Willy, después descargó por el costado izquierdo, ahí el centro de Melgarejo, como arrastra la marca Merlini por izquierda, saca el centro y Ale mete una diagonal para atropellar. Realmente fue un golazo, una jugada previa espectacular. Aquí estamos viendo el gol de Ale Silva. Victoria de Libertad por 2-1 y le da una esperanza a Olimpia de estar en el próximo Mundial de Clubes. Es fútbol, puede pasar y puede pasar si Nacional tiene un rival fuerte en octavo de final. No hay todavía un emparejamiento para Nacional, posible rival. No, todavía. Todavía no, ¿verdad? Y tendría que jugar contra... No, se tiene que hacer el sorteo. Sí, los otros ya se eliminaron. Sí, todo. Es Nacional el rival de Olimpia. Esa es la esperanza que tiene Olimpia. ¿El lunes se hace el sorteo? El lunes el sorteo. Bueno, pausa y volvemos. ¿Querés estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la Estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más.
Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, son las 13:40. No, lo que dijimos recién, esto es muy importante y gracias a la gente que quiere aportar y colaborar con nosotros. Un abrazo para Tiro Invernicito. Tenemos la idea. Cuando hablamos de Olimpia, de necesita puntos, es que sigue con chance, decimos, porque no solamente necesita una mano. Sigue vivo. Sigue vivo, necesita otras manos. Necesita que, por ejemplo, River sea campeón, o Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo sean campeón de esta edición de Copa Libertadores de América. Sí, necesita dos pasos. Lo que hay que entender que lo primero que tenía que conseguir Olimpia es que nadie lo superara. En puntaje. En puntaje, ¿verdad? Bueno, conseguido ese tema, necesitará que uno de los equipos clasificados sea campeón de la Copa para poder liberar ese cupo en el ranking. Bueno, exacto, perfecto. Ahora tenemos que saludar porque una vez más estamos con una empresa que está definitivamente con Deporte Total, con la radio paraguaya de los mundiales. Vamos a compartir con nuestro director para poder exhibir ahí. SICA, como siempre, presente con nosotros y vamos a estar regalando, a ver qué dice. Protege tu casa de la humedad y las goteras. Los obsequios son del nuevo color de Impacril Gamuza. Llamada en espacio de los oyentes, deja tus 3 últimos números y un comentario aquí en la radio paraguaya de los mundiales. SICA Paraguay, que está con este Impacril Gamuza, su nuevo color, y estamos regalando este kit que están viendo en televisión entre las personas que escriben al WhatsApp que va a estar dando a conocer el pendejo acá. ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profesor Benicio Martínez, el renovado profesor Tano? ¿Por qué renovado profesor? ¿Profe? Felicidades, profe. ¿Por qué? Qué bueno, Ameliano. Ah, suerte que no opinó lo que quería decir. No, él Fuerza Nambibulín. él opinó. Ah, bueno. Pero tan meritorio lo de Ameliano que terminó superando la mufa de Benicio. Hasta el profe lo superó. Superó la mufa de Benicio. Tano, si no te atiende, no es Tano. Te atendió. Siciliano no existe, hermano. Yo te iba a hacer una pregunta que no soy capaz de contestar ahora mismo, Tano, mirándome la cara. Este no es un programa de preguntas y respuestas. No, yo te digo. Después de las 2 podemos irnos. ¿Qué tiene Manolo Jiménez que no tenga Pedro Sarabia, por ejemplo? No. Me saldrá bien. Vamos a escucharle a los oyentes, por favor. Ya metió, ya eso. Audio. Muy buenas tardes para Radio 1 de Marzo, los componentes de la mesa. No sale nada, acá no sale nada, absolutamente nada, no estamos escuchando nada.
No. Muy buenas tardes para Radio 1 de Marzo, los componentes de la mesa y a todos los oyentes. En el caso de la convocatoria, yo quiero opinar. No soy garnerista ni nada por el estilo, pero en el caso de Derlis y Cecilio, ustedes no mencionaron un artículo de lujo que un jugador debe tener para estar en un equipo pretencioso o en la selección. Se llama jerarquía. Y en este caso yo creo que Derlis la tiene y Cecilio no. Es un buen jugador, pero en el partido más importante, ¿qué hizo Cecilio? En el último partido de la Copa Libertadores, nada. No tiene jerarquía. Y eso es lo que le distingue a estos dos jugadores. Yo digo, la audiencia esperamos ansioso cuando Benicio va a dar el análisis serio, concreto de la situación. Y ahí sí que los dos muchachos que están en la mesa comienzan a opinar, a tirar su idea, a tirar su yo pienso esto, aquello. Vamos a callarnos un rato, esperar, escuchar todo, que es lo que nosotros queremos. Y después, en todo caso, apagamos y ustedes pueden decir lo que quieran. O cambiar de dial, porque si vas a esperar que Benicio hable todo, eso no va a ir al programa. No le vaya a maltratar al oyente, hermano. No, digo nomás, que cambie nomás, porque si vos solo vas a hablar, imagínate, vos tenemos 2 horas y media de programa, vos solito vas a hacer las 2 horas y media. Ojo la pavada. Otro audio. Qué bárbaro, una vergüenza de Garneros. Desde que se fue en la selección, yo supe lo que no estaba preparado para este momento, para la selección ya. ¿Por qué no le convocó a Iván Piri nomás para completar el plantel de Libertad? Qué bárbaro, Néstor Caballero, Néstor Jiménez, Caballero, Dios no guardes, no puede ser eso. Derlis González, Aguayo tampoco no está todavía preparado para la selección. Qué bárbaro. Y el delantero, el mejor delantero del fútbol paraguayo, el goleador no está. Calmante, Tano. Derlis es casi más de medio equipo cuando está bien. Muy bajo, muy bajo. Calmatando lo que escuché, a ver. Cierto, señora, cuando está bien. Dale. 780, el chonguismo ya nos dejó de varios mundiales y seguimos con lo mismo. No sé, me van a decir que Ernesto Caballero es más que Piridamota. Hoy en día Piridamota es un toro. Y Arzamendia, lateral derecho. Está este muchacho Cáceres que estaba en Guaraní, que se fue al fútbol brasilero. No sé cuál fue el crimen que cometió, que no lo llaman y le llevan al titular y al suplente y que los dos no están bien. No sé, señores, estamos jugando con juego y así como nos vamos a terminar lo mismo, con las manos vacías. Que Derlis González, ¿por qué no arman su equipo base ya? Ese inepto que está de técnico no sirve para nada también. Tranquilo. Tiene que armar su equipo competitivo, ya su titular. ¿Qué va a pretender con eso? Muerto que está ahí en Paraguay. 13:46. Breve pausa, ya volvemos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, estamos de vuelta, qué notable este Benicio.
Vos habías dicho Rayo Zuliano no existe. Sí. Se fue a empatar nada menos que en Montevideo, Uruguay. ¿A quién? ¿A qué equipo? Zuliano no existe, ¿no? Sí, cierto. Becerro. ¿Cierto? Y a Danubio le empató. A Danubio. ¿Y dónde está Danubio? Y Danubio le ganó a Paranaense. De visitante. Sí, ya sé, pero ¿dónde está Danubio? ¿Y estaban en Uruguay? En Uruguay. Ayer jugó ahí. No, correcto. No, Zuliano no simpático. existe. En la tabla de posiciones. En la tabla clasificó primero del grupo. Sí, sigue pero jugando. se fue a montar un Tercero equipo que vos lo enterraste. ¿Eh? Tercero Y clasificado. entonces no existe. Hizo 8 puntos, profe. Y no existe. Goleado todos los partidos y se fue a empatar en Y Uruguay. correcto. Más puntos que Cerro Porteño. Y correcto. Vamos a escuchar a los Puede oyentes. hacer a Danubio puede hacer eso. ¿A un equipo paraguayo no? Otro audio. Tranquilo, hermano. Feliz fin de semana. Arzamendia a su centro lo que le quemó para mí. Mi sincero opinión desde la distancia, desde Nueva York. Pero no discutan tanto. Son equivocaciones que Vigamoto también tiene que estar. Está jugando muy bien. ¿No será que se va a París o qué, Vigamoto? Nada más que disfruten el resto del día. Gracias. Igualmente, querido compatriota que está en los Estados Unidos. A ver. ¿Qué tal, muchachos? Excelente como siempre la promoción. Ustedes son los Maradonas del periodismo deportivo en Paraguay. ¿Qué purete sería que Palmeira o Flamengo o San Pablo o Atlético Mineiro le toque a Nacional y que no hagan ni un punto y así Olimpia se va? Dale, muchachos, gracias. Rodrigo de Lucas hoy. Gracias, Rodrigo. Luis Enrique Pérez, un saludo desde Mozambique, África. Una cosa solamente quiero decir para ti. Excelente el programa, pero los jugadores paraguayos tienen que mojar más la camiseta, como el Club Olimpia. José Alonso, José Alonso, Mozambique, África. Qué honor, qué satisfacción tener ahí. Hay un sudafricano, hay un compatriota que de Sudáfrica también nos escribe siempre. No recuerdo, creo que trabajaba como... Sudáfrica. ¿Cómo es? La tierra. En avión, ¿cómo es? Alguna mentira alemán también se viene. Azafato. Sí. ¿Sí? ¿Azafato se puede decir? Oficial de vuelo. Oficial de vuelo, algo así, sí. Trabajando de Sudáfrica y nos escucha siempre. Este es de Mozambique, África. Y ¿no te querés ahí? Te vamos a dar el pasaje. te agradezco mucho, yo te quiero tanto. Faltó el comentario del profe ahí, lo que es la tecnología. Otro audio. Buen día a la mesa, buen día a todos. Yo no sé, a lo mejor yo no soy, ¿verdad? Pero yo le pediría a usted también que traten de apoyar algo más también, porque a última hora siempre todo, nunca una imagen de la selección, partido memorable, nada. Están poniendo partido que perdimos, o sea que nosotros mismos nos parece que buscamos lo negativo para todo. Hagan el favor y pongan imágenes, aunque sea ya en la época de Ñaupa, pero pongan que la selección ganaba, esto en la época de los 90 hasta el 2010, algo, ¿entendés? Pero esto ponen otra vez con Palia, el que perdimos contra Colombia, perdimos contra... No, vámonos, amigos. Periodismo. Otro audio. Soy fanático de mi club, pero ninguno de los dos se merecen ser convocados. Hablo de Derlis González, menos todavía, y Cecilio Domínguez, que por lo menos tiene un 5% de mi apoyo como cerrista, pero ninguno de los dos realmente no merece estar en la selección. Bueno, tenemos otra vez lo de Zika para compartir. Estamos regalando este kit de la gente de Zika con su Impraquil color gamuzado nuevo, fabuloso. Entre los que están escribiendo y dejan sus 3 últimos números, vamos a dar el nombre del ganador. Vamos a hacer mañana, ¿verdad? Con más tiempo. Con más tiempo, pero estamos ya invitando que vamos a estar regalando este kit el día de mañana a los televidentes y a los oyentes de Deporte Total. Seguimos. Otro audio. Hola, los Messi del deporte paraguayo. Lindo la discusión de la convocatoria. Ernesto Jiménez, la verdad, se cayó de un paracaídas para estar convocado.
Bueno, le damos Pero una pausa. no tenemos los lateral Te derecho ni contamos lateral. que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Bueno, queremos hacer un saludo grande a la familia Alonso que está en Capiatá. Acaban de hacerle reporte con mi hermano, con Juan José, y su papá se llama Sixto Alonso. Y efectivamente, el que nos dejó su mensaje es arquitecto, se llama José Alonso, y es de Capiatá, y está trabajando en Mozambique, ahí en África, en Mozambique. Así que le enviamos un saludo a toda la familia Alonso que está escuchando en Capiatá, y retribuirle el saludo a José, que estamos muy felices de su comunicación. ¿Qué hora es allá en Mozambique? Está a punto de ser las 8 de la noche en esa ciudad. 8 de la noche. 6 horas de diferencia. 6 horas de diferencia. Meridiano norte, como Europa ahora. Como Europa. Vamos a esperar que termine el programa para matar las mosquitas que están allá en producción. Acá también hay. Ahí también por acá. Último. Dos últimos. El único que entendió por qué la convocatoria de Derli es el profe. Después ustedes dos no son analistas ni de apodo, no son. ¿Qué otro jugador hay como Derli? No hay ninguno. Entonces hay que recuperarle a Derli para tener un jugador diferente. Y estos 3 partidos van a servir. Si en estos 3 partidos nos muestra algo diferente, entonces sí está bien. Fuera de la convocatoria. La selección no es para levantar el ánimo a nadie. La selección tiene que estar los mejores. Qué loco será. Qué vergüenza. Uno más. A ver, buscamos un audio corto. Escuchamos. Buenas tardes, Deporte Total. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. La convocatoria de Derli González es como cuando Messi gana el Balón de Oro. Entonces ya pues en todo el campeonato no gana nada, pero a ver, o gana el Balón de Oro. Bueno, estamos cerrando la programación. Por cábala, el profe no puede ser. Mañana vamos a tener invitado especial aquí en los estudios de Deporte Total. Vamos a compartir una linda jornada de sábado en la previa a la gran jornada también por el Campeonato Paraguayo, porque un partido importantísimo, Cerro Porteño frente a Luqueño y el partido de Libertad frente a General Caballero. Los que pelean por el título del campeón, Cerro Porteño y Libertad juegan de local. Sí. Libertad recibe a General Caballero y Cerro Porteño recibe a Deportivo Luqueño. Zuliano no existe. O sea, mañana viene el profe. ¡Qué bárbaro! Ese tú. Ya viene Mario Ferreiro, ya está llegando Mario Ferreiro. Sí, Mario Ferreiro, llegó ayer tarde al programa porque trajo bocadito, torta y compañía. Vos no le decís nada, ¿no? No le decís nada. ¿Y qué querés que le diga? Se hace el simpático y le decís, no le vaya a atacar, profe, no sea así con tu compañía. Algo decirle. No, está bien. Pero dijo él, pues, Jotita. No es el caso lo que te tienda, pero vos sos un capo. Aparte sos un metrosexual que pucha será tu... Terminó eso. Ya llega la bella Sole. Ese no, ¿verdad? Ya llega, esperen, me voy a despedir el programa. Muy mentiroso. Tenemos que hacer el pase a los compañeros. Ya llega el gran equipo de Mario Ferreiro con la bella Sole, con Juan Fariña, el intelectual y el galán Blas Barrios. El galán. Buenas tardes.
es Radio Primero de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus de Ciudad del Este. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.